Suscríbete a la Panterita. Todos en discursos y que haya una solución a este tema. Pero lamentablemente sabemos que va a ser eso. ¿La violencia? Sí. Nah. Mañana desaparece todo y ¿sabes qué va a pasar lo de siempre? Va a venir la famosa sanción a las banderas, a los bombos, a los platillos, a los globos, a los papeles picados y punto. Es que hoy no hubo siquiera una manifestación de alguna entidad oficial. De hecho, esta mañana de los 60 detenidos habían quedado libres 58 ya, solamente 2 menores. No habló como aquella vez, digo, que cuando se tirotearon en el SND, que apareció todo un debate nacional y compañero. Hoy no apareció nada. No. ¿Qué tiene que pasar? Otras muertes, lamentar todo eso. Yo les escuchaba a ustedes y por supuesto eso que se sentía ahí, que uno sentía a la distancia, pero ustedes en la cancha me imagino que lo sentían más con respecto a cómo estaban aturdidos los chicos, el día que le toque a una los padres. A una criatura o a una madre, ahí va a ser tarde y ahí sí que va a ser fuerte el tema. Consta que hace poquito Federico... Ayer casi, ayer mirá que tuvieron a incluso una señora que terminó herida, hay un señor con la cabeza rota, con Dani veíamos un señor con camisa, pantalones vestidos de Libertad de 60 años, trepando el portón para tratar de meterse en el vestuario de Libertad, y a los 3 metros se cayó. Vos estábamos, mira, decíamos, y se cae el señor, y se levanta rápido. En la bandeja norte no tenía una camisa celeste. Sí, yo lo vi antes. Pelado, sí. Pelado, sí. Y el señor estaba desesperado porque parecía que los hinchas iban a venir a copar de vuelta. Ya había terminado el partido hace rato, a copar norte. Entonces ellos saltaron abajo al pasillo y ahí estaba tratando de trepar el portón y se cayó, pobre. Y menos mal que vino la gente de la portonera y la abrieron y le permitieron. Nuestro compañero Valo Cáceres también se refugió en el vestuario de Libertad, en el patio. En el patio vino Juan Zamudio, le dio agua a todos los que estaban, porque también estaba el tema de gas lacrimógeno que venía. Eso es un caos pero terrible. Y lo que decía Bruno, yo me fui porque yo, gracias a la colega Gaby Báez, que estaba escuchando la radio cuando hablábamos de 21 proyectada, y le avisó a mi señora que ya estaba, mi compañera por 21 proyectada, pues ya está despejado, a diferencia cuando estuvo Bruno. Y era una cosa, era un empedrado, pero empedrado arriba de la capa de cemento, de empedrado artificial que había, era una cosa pero increíble. Hubo una clara subestimación del operativo de seguridad del partido. Al partido, eso me parece, al momento, a la rivalidad, todo, a todo. Y a partir de ahora yo creo que tiene que ser una lección contundente para la gente encargada de la seguridad, que la rivalidad ha crecido muchísimo y que les diría a esta altura, después de esto, te descuidas y un Libertad Olimpia ya es más de alto riesgo que un clásico entre Cerro Porteño y Olimpia. Y mira que juegan dentro de poco, ¿cuánto? ¿2 semanas? Claro, porque hay menos policía, partiendo que hay menos policía. Sí. Cuando juega Olimpia Cerro, por más que el local tenga 80 y el visitante 20, se para más o menos el país, ¿verdad? Y 2.000 policías en todos lados. Acá no. Acá tardaron incluso para aparecer. Vamos a las repercusiones, vamos a seguir hablando del tema. Los incidentes, la nota Michel Sánchez sobre la suspensión, Miguel Cardona que encaró a Juliadosa, el hincha opina. ¿Qué tal, fiscal Ángel Ramírez? ¿Cómo está? Muy buenos días a ti y a tu audiencia. Fiscal, ¿tienes ya imputados sobre lo que pasó anoche en el Defensores del Chaco? Lo que tenemos son personas que fueron detenidas y ahora mismo desde la mañana temprano estamos haciendo el recorrido por las casas particulares. También estuvimos en la APF, en donde solicitamos la desgrabación de las cámaras del Defensor del Chaco y también de las casas que son de las adyacencias del Defensor del Chaco, para ver qué conducta le podemos atribuir a cada una de las personas, para que entienda la audiencia. Yo no puedo hacer una imputación en forma genérica, sino que tengo que atribuir una conducta en específico a cada persona imputada. Por ejemplo, fulano de tal lanzó una patada, lanzó una piedra o rompió una butaca, entonces, o rompió un vidrio de un auto que estaba estacionado. Y esa tarea es la parte más difícil y en eso estamos abocados, ¿verdad? Va a ayudarnos muchísimo las imágenes y los videos que podamos recolectar de los vecinos del lugar y también del Defensor del Chaco.
¿A qué se exponen estas personas, fiscal? Hay dos hechos punibles que fueron cometidos. El primero es la violación del artículo 15 de la ley 1866 de la no violencia en los estadios, que habla de personas que con altos materiales hayan impedido el desarrollo del espectáculo deportivo, que fue lo que ocurrió ayer. El partido se suspendió una vez y se reanudó, y después la segunda vez ya no concluyó el encuentro. Se tiene expectativa de multa, y el hecho más grave sería la perturbación de la paz pública, que sería que personas desde una multitud ocasionen daños a cosas, a objetos o a personas, que también se produjo el día de ayer. Y tiene una expectativa de pena de 5 años y multa. Fiscal, anoche habían detenidos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Continúan ahí? ¿Van a seguir ahí o ya fueron liberados? Ellos están detenidos y mi detención puede extenderse hasta 24 horas. Yo lo que tengo que hacer en ese margen de tiempo es encontrar los elementos como le dije anteriormente, y específicamente tengo que decir, por ejemplo, fulanito tal lanzó una piedra, o fulanito tal rompió un vidrio, o fulanito tal le agredió. Y esa porción de hechos es lo que yo tengo que demostrar. Yo no puedo decir ellos causaron personal de paz pública y no digo qué fue lo que hizo cada uno de ellos. ¿Cuántos detenidos son? En el transcurso de la mañana y tarde voy a estar analizando los videos con que ya cuento y ver que de hecho que estos 60 puede ir bajando o puede ir aumentando en la medida en que yo obtenga las imágenes, los circuitos y pueda individualizar la conducta de otras personas inclusive. 60 dijo fiscal. 61. 61 detenidos. De los cuales los menores eran un poquito más que 10, ya fueron entregados a sus padres. Menores de edad, qué bárbaro. Bueno, fiscal, suerte, éxitos en tu trabajo, muy amable. Gracias, muy gentil. Vamos a Michel Sánchez, a Miguel Cardona, que encaró a Juliadosa, y el hincha opina. Esto tras el incidentado partido que no concluyó debido a la violencia que hubo en el Defensores del Chaco. Lastimosamente se tuvo que llegar a esta situación, a esta decisión de postergar el partido. Ahora, lastimosamente, todos los esfuerzos que se hicieron por agotar todas las instancias para que la gente se tranquilice y vuelva a la normalidad y que se pueda iniciar el partido, se pueda reiniciar el partido, no bastaron hasta que se agotaron todo y se tuvo que tomar la decisión. Ahora se va a elaborar el informe para que el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol tome la decisión con relación a la prosecución o no del partido. Nuestro trabajo culmina con la elaboración del informe detallado con todos los hechos ocurridos, y a partir de eso ya queda a cargo del Tribunal Disciplinario la decisión. Lo que ocurrió, brillante actuación, brillante, confirmaste lo que dijo. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial, así el robo, brillante, buenísimo árbitro. Lo único que quiero decir es que el hincha opina. Parte maneja todo. Una total vergüenza. El arbitraje del primer minuto genera violencia. Después nos pide que le traigamos a nuestro hijo a la cancha. Esto es una vergüenza. Juliadosa no tiene que arbitrarme el partido Olimpia. Jamás. Contra 12 de octubre nos robó. Ahora lo vuelve a hacer. De vuelta. Lo tiene que llevar. El director sabe bien que le tiene que llevarlo ahí en el freezer, Juliadosa. A platazo limpio, Carte, está fundiendo el fútbol, Carte. Pagaron todo, boludo. Joven, ¿está dejando el defensor? Sí, la verdad que yo, al menos como liberteño, la verdad me da vergüenza de referir. Ya se venía diciendo, pero bueno, la verdad, mató el espectáculo. Juliadosa, hermano, estaba pitando un Nexa y viene a cobrar doble penalidad. ¿Cómo? ¿Eso de dónde se vio? No sé, pero para algo un árbitro de la ¿Sabe dónde se vio? Horacio Carter les compró a Juliadosa, anda a pitar el Nexa de tu barrio, inútil. Vine a ver con mi amigo liberteño, con mi señora liberteña, y los dos quisieron salir porque están indignados por la actuación que tuvo el árbitro. Fue una vergüenza. Se desvirtuó por completo. Sí, mató el partido. Yo no sé, ¿eso es culpa del presidente? Este árbitro vino a descomponer el espectáculo, por eso la familia paraguaya no viene más a las canchas, por los ladrones y el reflejo de lo que para el Mundial no se le tiene en cuenta a los árbitros paraguayos. Ni un representante de árbitro paraguayo no va al Mundial por esta clase de basura que tenemos dentro del fútbol paraguayo. Es lamentable que la PF se pueda vender de tal manera, y otro que horrible también lo de 79, nefasto. Llevaron los Chepi, me dijiste, ¿sí o no? O sea que los Chepi tienen más poder sobre ustedes.
O sea que los chepis vienen acá a arruinar un espectáculo deportivo mientras vos acá estás hablando con tu compañero y tu compañero. Manga de adulaque manejado por Horacio Carte, eso es lo que son. No, ya no, porque traemos criaturas y aparte el árbitro es el culpable, amigo. El árbitro, no hay nada. Elizondo tiene que renunciar. Elizondo tiene que irse del Paraguay. Por culpa de él está pasando todo esto. La barra se peleó, tenía que terminar el partido ya muchísimo antes. Y esto no puede seguir así. Los jugadores mal, la barra mal, todo mal. Ahora multa jefe va a venir. Acá hay 3 culpables: Robert Harrison y Horacio Carte. Y todos los dirigentes de la PF. Ustedes son culpables de lo que pasó ahora. Ladrones. Lo que pasó allá es que la gente, porque Roque hizo el gol, la gente ya comenzó a tirar sillas y se enloquecieron todos. Fue un partido de mierda. Y fue un partido compradísimo. Trabajan una semana, los futbolistas trabajan una semana. Nosotros los obreros trabajamos una semana. ¿Para qué? Para que un árbitro venga a robarnos. Eso no se hace. Una vez más, Horacio Carte, haz lo que querés con tu plata, hermano. ¿Cómo empiezas a fundir el partido de Olimpia, hermano? ¿Les parece que esto tiene que pasar? ¿Les parece? Hay que hacer una cosa. O suspenden a la barra o le suspenden a todos, porque una vergüenza lo que estaban pasando. Niños, embarazados, mujeres se tocaron ahí. Y para vos, Harrison, y aprende. Hoy encendiste esta llama cuando le pusieron ladrones son carajo, no pueden hacer eso. Olimpia por siempre, papá. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y el arbitraje? Podemos analizar las jugadas polémicas. Y hubo una, ¿no? Una. Para mí correctamente correctamente el penal, pero la roja no. Para Alfredo Aguilar. Porque me parece que, si bien es cierto, se puede rebatir con el tema del rastro de la media. Me parece que no. Yo he visto jugadas de mayor intensidad en el impacto, donde se sacaba solo tarjeta amarilla y la víctima hasta mostraba rastro de sangre. Y además el botín de refilón te puede generar eso. Entonces me parece que el penal es indiscutible, pero sí la tarjeta roja, por lo menos debatible en todo caso. Y además también porque esta imagen, Ariel, de refilón, dada la temperatura. Esta imagen de refilón no tiene nada, va del lleno. No, pero mira que tampoco, no es que lleva todo al frente lo que encuentra. Va del lleno, va del lleno a la canillera. Ahí saca cuando llega. No. Entonces me parece que yo no le sacaría la roja. Es mi postura, yo respeto la de ustedes, pero además para sobrellevar también el partido con todo lo que estaba subiendo ya en materia de temperatura, como hizo Aquino en el clásico último. Me parece que si no le sacaban la roja a Aguilar, no iba a haber mucha protesta. Yo fui uno de los que más cuestionó la designación de Julia Dosa, pero ayer en las tomas de decisiones no incidió en el resultado. Para mí, bien expulsado Aguilar. Penal y expulsión, muchos preguntan por qué llegan al castigo de la roja, y jugada brusca grave es en cualquier parte del campo de juego, no precisamente porque hay penal ya le tiras una patada al cuello al rival y ya tiene que ser solamente amarilla. No, es roja. Jugada en donde pones en riesgo la integridad física del rival, es roja la jugada, y me parece que está bien, más allá de que sigo sosteniendo que fue innecesaria la presencia de Julia Dosa como el árbitro del partido. No influyó en el resultado, no tuvo nada que ver. Él no es el que se equivoca cuando llega el primer gol de Libertad. Es un error de Tucu Salazar, por ejemplo. Pero sí, me parece que alimentaron el morbo de una manera muy rápida con la designación. Y lo que tiene que ver con las barras. A mí me parece que estando Ever Aquino o el mismo Elizondo pitando este partido, un árbitro internacional, igual lo de las barras no se podía atajar. Me parece que era algo que iba a producirse en cualquier momento ante esta situación de la derrota catastrófica, ¿verdad?, del equipo. Y sí, no tengo nada que decir con respecto al arbitraje. Estuvo bien, Julia Dosa estuvo bien, pero repito, me parece que con esto se toma un buen ejemplo de lo que no hay que hacer la siguiente vez en cuanto a un partido así como este, que no hay muchos. No, yo no acordamos de lo que vos decías el lunes, ¿verdad? Sí, escuché, Fede. Está el tema de por supuesto, que potenció la protesta, ¿verdad? Claro. Está claro como decir que Ever Aquino, Méndez y otros hubieran, pero potenció la protesta porque era Julia Dosa, porque cuando él
está por ir al bar, los jugadores lo comienzan a empujar ya. Incluso algunos se le acercan y medio que no le dejan ver el bar, él se queda entonces sin ir a la pantalla, hasta que después vienen 2 policías y ahí lo dejan ir. O sea, era un tipo que alimenta el argumento de aquellos que se creen perseguidos. Porque si vos me presentás 2 notas, que no me arbitre Julia Dosa, y me arbitra Julia Dosa, sí puedo quejarme, más allá que coincidimos todos, para mí estuvo bien expulsado, fue penal. No fue penal lo de Melgarejo con el Tucu, no, de ninguna manera. Y después no hubo otra situación. Lo que sí le reprocho a Julio Dosa, pero capaz que no tiene la autonomía, al igual que Michel Sánchez, de no suspender el partido antes del primer tiempo. O sea, fue ridículo volver del segundo tiempo cuando ni un jugador más quería jugar. Y más después de lo que pasó, ese ida y vuelta de Richard, Derly González con gente de la hinchada, y los diálogos que se dieron con Mayo Caballero, con Michel Sánchez, con Julia Dosa, que seguramente nunca vamos a conocer el contenido, pero uno se lo imagina, ¿verdad? Garnero, ahí en la transmisión en vivo cuando fue tomado, no sé si ustedes pasaron, sí, dijo que le informó Julia Dosa que estaban pendientes de lo que... De la organización. Efectivamente, de lo que digan los dirigentes, o sea, Robert Harrison. Como normalmente suele pasar cuando ocurrió el gas pimienta en la Argentina, estaban esperando el telefonazo de la Conmebol. Acá estaban a punto. No, por eso. No sabían qué hacer para no sacar a 50.000 personas que, ¿verdad? Sí, por más o menos se dio lo de ayer también. Por eso yo entiendo, o sea, tanto Michel Sánchez o Giancarlo Julia Dosa, no te digo hasta nivel peón, pero no son los que están jugando el partido de ajedrez, ¿no? Yo... creo que lo ocurrido ayer, pues me parece que lo futbolístico pasa a un segundo plano, pero es el tema de la predisposición, porque lo que uno ayer veía era un poco el corolario de la predisposición. Cuando hablábamos el lunes que la designación de Julia Dosa era falta de tacto, también uno puede ver predisposición. Ahora, si entramos en el juego de la violencia se justifica por una designación, parafraseando a Arce, el famoso cerremos todo y a otra cosa. Y después yendo a lo netamente futbolístico, yo creo que también mucho de esto se generó por la confusión del triple o el doble castigo, pero no es una cuestión automática. Anoche ya marcábamos y explicábamos. Fabio acaba de decir con un ejemplo. Lo que pasa es que sí, después te van a mostrar capturas de algún corte periodístico, pero está el reglamento. Y ahí cuando veíamos la repetición, o sea, yo todavía no entiendo por qué Alfredo Aguilar salió como salió, porque ese pie derecho no le ayudaba a ganar el balón como él termina ganando. Porque hay veces que vos decís, no, ese movimiento adicional es lo que le genera la superioridad para ganar una disputa. Entonces, para mí, en la jugada, es expulsión. Y, lógicamente, al ser expulsión de una jugada dentro del área con pelota en movimiento, es pena máxima. Entonces, cuando hablo de la predisposición, yo, por ejemplo, no entendí bien por qué en sur la barra del Olimpia empieza hacia el sector izquierdo, los incidentes. Y es más, ahí dijimos que entraron infiltrados de la barra disidente. Porque uno se queda con lo otro también. O sea, ¿qué culpa tiene el niño o la niña, el papá que le llevó, o sea, los que fueron en familia? Que capaz estaban recontra calientes allí con la decisión del VAR. Pero el que tu señora dice, no es peligroso en la cancha, no, si vamos a estar toda la gradería Olimpia, somos todos Olimpia. Eso es famoso. O no sé si hubo gente que le decía, paren, vamos a ver, no sé, pero esa tamaña reacción. Esa imagen del tipo que tiene una espátula que le robó a los miteros muestra otra facción acá.
que están juntas, pero no están juntas. Pues uno de la pandilla y el otro parece de la 79, ¿verdad? Vos sabés que pero no son todas juntas. Dice Darío que antes del gol ya había un reporte de un enfrentamiento entre la barra. Entonces lo que pasó entre la barra hay que separar también. No tiene nada que ver con la designación de Juliadosa. Por eso no te tiene hablo de nada que ver con el penal, porque hay que decir que los barras no precisan de enemigos externos. Ariel, estaba a la vista. Ocurrió en el partido contra Guidaniense fue que se citaron allí cerquita en las afueras de los defensores y se destrozaron y bueno, entre ellos no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando lastimosamente es colateral el daño e inocentes sufren también y son víctimas de la violencia que ellos protagonizan. Estamos con Gustavo Massi. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo anda, Bruno? ¿Qué tal todos tus compañeros de la mesa? Bueno, socio vitalicio del Olimpia, me envías un mensaje bastante fuerte donde vos haces responsable a quiénes de todo esto. Bueno, en primer término, pero vamos a separarnos tanto. Esto es lamentable lo que pasó ayer. Un mal ejemplo. Nadie nos puede aplaudir esto. Creo que la semana arrancó mal. La semana arranca mal y nadie cuida los detalles de un enfrentamiento como este. Independientemente que el campeonato este no sirva para nada, porque para mí es un campeonato que da, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero ¿cómo no cuidan la designación? Los directivos no cuidan sus expresiones. Acá el fútbol tiene que ser una fiesta, no una guerra, como la están llevando adelante. Y otra vez al final del día, ¿quién tiene la razón? Yo. Porque siempre critiqué el tema de la barra. Y la barra aprueba ya, a través de la barra, van y aprueban un balance torcido. Hoy las barras se van y se encargan de suspender un partido, unos desmanes que no tienen nombre, ¿verdad? Que no contribuye para nada a nadie. Y el presidente del club tiene que salir a hablar y calmar las aguas. Y que tendría que haber calmado ayer. Porque el árbitro, independientemente que nos guste o no nos guste, cobró bien. El penal fue penal. O sea, te lo digo como limpista, como irradioso limpista. Fue penal. Entonces no hay nada que discutir. El partido estaba bastante intenso, bastante trabado, pero bueno, no se le puede culpar al árbitro. Lo que está mal es la designación, porque ¿para qué le convocar a Juliadosa si ya tiene problemas? Busca otro árbitro y solucionar el tema. Entonces ya venirlo encrispado con todo este tema. Yo creo que por ahí esto se maneja demasiado mal. Se está manejando mal y están funcionando el fútbol paraguayo, ¿no? Porque en todo, no es la primera vez que pasa esto. Y hay problemas con la hinchada de Luque, hay problemas con la hinchada de Cerro. O sea, la barra fue terrible, ¿eh? Y no se corta. No se corta y los presidentes del club lo aprenden. ¿Vos crees que Cardona, por lo que estás diciendo, es responsable de esto en algún sentido? No, a mí no me gusta, no sé si es responsable, pero sus expresiones a mí no me gustaron. Yo no puedo avalar sus expresiones. Eso no, yo no estoy en esa línea. O sea, vamos a preparar el equipo, vamos a rompernos el alma y vamos a preocuparnos nosotros de nuestro equipo y de cómo tenemos que jugar, ¿verdad? Está bien. Apoyóle el tema del arbitraje, que para mí no fue lo más feliz que la hayan nombrado a él, independientemente, como dije, que haya cobrado bien, ¿verdad? Pero ya tenía problemas con ese árbitro. Entonces, tratar de solucionar el tema y separar las aguas, o si no, esto es un desastre. Por ahí yo creo que tenemos que caminar y no puedo aplaudir lo que pasó ayer. Para mí es lamentable. ¿Cómo viste la actuación de Juliadosa? Bien, para mí fue correcto el penal. Muy correcto el penal. El arquero salió mal y el arquero es un irresponsable para hacer lo que hizo. Y él sabe muy bien cómo tiene que salir. Porque si yo soy jugador de fútbol, sé cómo tengo que trancar y sé cómo tengo que poner la taquilla. Si él hubiese salido con el empeine para abajo, no hubiese sido penal. Pero sale con el empeine para arriba. Sale con una plancha. Esto sí está mal. Y veo fútbol desde que tengo 5 años, como siempre dije. O sea, no me creo un erudito, pero bastante conozco de fútbol, ¿eh? Bueno, mira. Entonces, lamento profundamente como limpista este circo que fue ayer, porque esto es un circo. Y lo peor, que va a venir sanciones fuertes. Y encima que estamos mal económicamente, vamos a tener que pagar todo
el destrozo del Defensores, que no corresponde hacer lo que hicieron. Acá hay que encontrar culpables, todas esas mangas de badulaques que se fueron a romper. No sé, espero que se lo identifique a unos cuantos. Está muy mal, muy mal, muy mal. Gracias, Gustavo, muy amable. A la orden. Un abrazo. Gustavo Masi, socio vitalicio de la Olimpia. Retomando, Bruno, lo que estábamos acá analizando, cuando yo hablaba de la predisposición, o sea, se llegó al partido con un ambiente muy caldeado por el tema de la predisposición, hablaba de la designación, hablaba también de la postura de los dirigentes, y allí también enfocaba mi crítica. O sea, la APF no captó las señales que se veían venir desde la designación, en estos 3 días, designación, reacción por la designación, todos los preparativos. A lo sumo todavía no entendimos bien qué es lo que quisieron decir con esa L ahí en preferencia central, donde después a Gerardo, gente de la APF vino a sacarle foto y porque consultó algo que era obvio y después liberaron, porque tampoco tenía sentido. Y fíjense que el sector donde no hubo incidente es el sector donde suele haber incidentes, que es preferencia central, cuando hay clásico y compañía. Porque ni hablar lo que ocurrió en Sur, ahí en la esquina de Platea y Norte. Entonces, no hubo una logística de seguridad para un Olimpia Libertad, Libertad Olimpia en el Defensores del Chaco. Porque también marcábamos, la última vez fue justamente en la Copa Paraguay del año pasado, en las semifinales. Pero el ambiente estaba mucho más caldeado. Los otros 3 partidos fueron en las casas propias. La primera en el Manuel Ferreira, las últimas 2 en la Huerta. Y yo creo que falló también el tema de la seguridad. O sea, cuando uno veía la pasividad de los antimotines cuando se estaba desmadrando ahí en el sector sur, la reacción tardía en Plateas y Norte. Pero el 4-0 primer tiempo, ¿no? En un partido caliente muy pocas veces vamos a encontrar que un primer tiempo haya terminado ya con tanta diferencia, con uno menos encima del perdedor, que te hace pensar que, fíjate que era tanta porque los mayores problemas comienzan a los 42 minutos y era tanta la tensión que había y el temor que había sobre lo que pasaba en la tribuna, que el gol de Roque, que en otro contexto hubiera sido la gente gritándole, casi desapercibido pasó el gol de Roque. El cuarto, no. Estábamos más en la bandera que salió al mismo tiempo de las bombas y no es que haya sido un momento de eclosión, o sea, no fue disparador de nada, ya se había disparado el tema, ya estaba el caos instalado. Por eso yo soy partidario que el partido con la bomba ya se tuvo que haber suspendido, ¿verdad? Y no entrar en el segundo tiempo a eso que ni un jugador quería jugar, lo que ya hablamos de las largas conversaciones que se dieron. Y hay un momento que está todo bien armado, porque cuando el fiscal dice voy a buscar las cámaras, yo ayer marcaba en la transmisión que se sacaron toda la remera al mismo tiempo, se la pusieron en el rostro y ahí comenzaron a tirarla. O sea, en cámara no va a salir eso, ¿no? Estaba todo bien armado, bien organizado. Y el lanzamiento de las butacas. Las butacas, sí. O sea, entonces, cuando yo voy al tema de la seguridad, fíjense, y yo recordaba los 2 clásicos recientes. Fíjate que uno hasta dice, no, pero esa es su casa. Tipo lo que ocurrió con Cerro Guaraní. No, el jefe de barra decía, no, es nuestra casa, metemos ahí. Pero yo recuerdo que cuando Cerro fue a la cancha Olimpia, cuando Olimpia fue a la cancha de Cerro, el sector visitante tenía objetos prohibidos. O sea, lo que voy es, ya normalizamos que la seguridad falla, ya sea por omisión, por inacción o por otras cuestiones. Entonces, ayer mismo, los que éramos partidarios de que, bueno, esto ya se debe suspender, es porque no había certezas. O sea, ya partimos de una premisa que se supone que vos, como organizador, tenés que controlar, y cuando hablo de controlar no es portarte bien, sino que el que ingresó acá es porque ya fue el cacheo y todo lo que quiera. Acá es todo lo contrario. Por eso yo iba al ejemplo de la gente visitante. Se supone que con la gente visitante uno es... No. Y el famoso, si la gente visitante lo mete ese tipo de cosas, imagínate lo que ha de tener la gente local. Entonces, ya partimos de que
la seguridad, vos no tenés certeza qué tienen las hinchadas organizadas. Entonces, ¿cómo proseguís cuando ya la voluntad no depende de los jugadores? Vos sabés que los jugadores también después como que toman conciencia de lo que está ocurriendo, porque empezó caliente. Tito, la amarilla que tiene, estaba recontra caliente con el tema de Juliadosa y el VAR, y después cuando ven todo lo que está ocurriendo, como que todos se calman, porque era bastante grande lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que se debe dividir lo que es el manejo del fútbol nacional, todo esto que estoy citando, el tema de una falla tremenda de la seguridad, porque al hincha común le hacen el cateo de arriba para abajo, pero las hinchadas tienen su acceso, su privilegio, y después lo otro, o sea, lo que ocurrió allí en Sur con la propia gente del Olimpia que se tuvo que retirar, es algo que ustedes comentaban que tiene que ver más con el tema de las internas. Estamos con el licenciado Carlos Llovine, él es directivo del Club Libertad. Licenciado, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Te escuchamos un poco en el fondo, si te podés acercar un poquito más al teléfono, licenciado, por favor, si sos tan amable. Bueno, ¿qué lectura? Ahora mejor, licenciado. Bueno, ¿qué lectura desde el lado de Libertad tienen ustedes con respecto a este bochornoso espectáculo que se tuvo ayer? ¿Qué postura? Sí. Y no sé, lastimosamente ocurrió lo que ocurrió, pero era un cóctel que se venía preparando de 48 horas antes del partido, con las declaraciones de parte de la dirigencia del Club Olimpia, ¿verdad? Finalmente, ustedes habrán visto el video donde se lo ve al presidente del Olimpia, ¿verdad? En la zona mixta, donde no debería haber estado, porque ese lugar es un lugar de tránsito de jugadores y de los árbitros, diciéndole al árbitro que excelente trabajo, está confirmando todo lo que yo dije. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr con eso? Y yo pregunto, en el primer gol, ¿tuvo algo que ver el árbitro? No. Cobró el árbitro. El árbitro cobró el penal en el momento de ocurrir la falta. No, el VAR le dijo, che, mirá que acá aparentemente, y se fue a ver y listo, pelo de penal. El reglamento dice que si hay una falta grave que puede lesionar seriamente a un jugador, al rival, o una mano, que con una mano quiten de la línea de gol una pelota que está entrando al arco, es penal y es tarjeta roja. En otras ocasiones es penal y tarjeta amarilla. La tarjeta roja, y bueno, y así dice el reglamento, pero ¿en qué incidió el árbitro para que él en el entretiempo diga, confirmaste todo lo que yo dije? Al contrario, desmintió todo, porque en el tercer gol tampoco hubo nada raro, o hay algo que se puede cuestionar. En el cuarto gol, ¿qué se puede cuestionar? Nada. La hinchada del Olimpia estaba asustada por su propio líder y estaba predispuesta a este tipo de cosas. Ay, mira, cuando nosotros ya sabemos en los semáforos que corremos riesgo de que nos roben el celular, los relojes, cualquier cosa, ¿verdad? Cuando llegamos al semáforo ya levantamos la ventanilla. Y a lo mejor ese chico te está pidiendo plata para comer o algo y otro te quiere lavar vidrio, pues no tiene intención de robarte, pero nosotros estamos predispuestos, pues entonces ya nos preparamos. Y así nomás, se fueron ellos predispuestos. Y este señor que sale y dice, nos robaste el partido. Hasta ahora hay gente que en los Twitter están leyendo así de repente, fue un robo. Y bueno. Ganó la mafia, dice Cardona. Y bueno, si él dice. No, textualmente le digo, él dice que ganó la mafia. Ah, sí, y bueno, está bien. Y a ver, ¿por qué dice eso? Preguntarle, no sé, yo no sé por qué dijo eso. ¿Qué le generó esa coreografía de Sur, las pancartas, el emborón para Horacio de Tradición y compañía? Y es lo que te estoy diciendo, vinieron ya predispuestos, se prepararon para armarse de pelote, asusados por su propio líder. Eso nomás es. Asusados por su propio líder, así nomás es. Es más, Cardona dice que ganó la mafia, perdió el fútbol, que Elizondo se tiene que ir, que no le cobraron un penal a Tucu Salazar al comenzar el partido. Después dice que la designación de Juliadosa ya estaba mal, que se tiene que sanear el arbitraje paraguayo.
que van a buscar sacarlo al Olimpia del campeonato. Es muy fuerte todo lo que... Bueno, y después con el árbitro mismo, y cuando se retiraba, él hablaba de robo. Él no terminó de ver el partido. ¿A los cuántos se fue Cardona, muchachos? El primer tiempo bajó a vestuario. Yo tampoco terminé de ver el partido, porque a los 8 minutos se terminó. No terminé de ver el partido. Hasta los 8 minutos tengo tiempo visto. Y he visto 4 goles, que son incuestionables. O ¿qué es lo que se cuestiona? Y pregunto yo, ¿hay algún club que protestó porque se le designó a Arnaldo Samaniego en un partido contra Olimpia después de haber cobrado ese penal fuera del área? Nadie dijo nada. ¿Escuchaste algún comentario de un dirigente de Libertad? Ahora va a escuchar de un dirigente de Libertad que diga: la pucha, nos robaste un gol que era el 5-1, el partido anterior, 5-1 para hacer un 4-2 con un penal que te retrotrajiste cuatro jugadas aproximadamente para cobrar un penal para poder anular ese gol del quinto, porque ético, hay algo de eso. No hay nada. No es lo mismo saber 5-1 que 4-2, suena diferente, pero no hay nada. Pero es un cóctel que venía haciéndose, que todos estos comentarios que él dice, me contaron que dijo ya que sí, que le amenazó a la PF de que si vuelve a ser designado Julio Rosa para un partido con Olimpia no se presenta. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está acusando a su barra. Tiene que tener cordura, tiene que tener prudencia en lo que dice. Ya ve cómo la imprudencia y la falta de cordura de un dirigente, mira todo el pelota ganó. Nosotros los dirigentes no somos barra brava, nosotros no podemos hablar como hinchas, no podemos, porque somos la voz del club, somos los representantes del club, no podemos comportarnos de esa manera porque el resultado es este, así nomás es. Claro, no, es muy fuerte, muy fuerte. Ahora, cuando vos decís que ya esto fue asusado por su líder, vos estás hablando en este caso del propio presidente del Olimpia, que se quejó ya desde el inicio por la designación de Julio Dosa. ¿Y el líder? ¿Quién es el líder del club? El número 1. El presidente, ¿verdad? Él es el que está al frente del club. Él es el que está haciendo las declaraciones que su hinchada escucha y su hinchada después se va predispuesta a este tipo de escándalos. Para vos, Julio Dosa no incidió en el resultado. ¿Y para vos sí? No, yo te pregunto. Para mí no. Y bueno, solamente para él a lo mejor incidió. Ahora, pues en el primer gol, ¿qué pasó? Nada pasó. Hubo una entrega, pasó mal al arquero y se adelantó, se aprovechó Lorenzo y metió. En el penal no cobró el penal, le dijeron los del VAR, mirá que esto es así, porque a lo mejor de donde estaba no vio la falta, la violencia de la falta, así como se pudo ver en el VAR, ¿verdad? Y que está en todos lados, está la foto de cómo, si esa pierna de Lorenzo estaba firme en el piso, probablemente esa pierna estaba rota. La forma que el planchazo del arquero, ¿verdad? Bueno, y hubo una tarjeta roja, y es lo que dice el reglamento. Y el tercer gol que hizo, y después se armó todo el de pelota y se paró, que se dio el partido, que a mí criterio debía suspenderse ya en ese momento. Después se continuó, después de 25 minutos continuó, volvimos a convertirlo en un gol. Verá, ¿qué es lo que le robamos? ¿Quién es lo que le robó el partido? ¿Cómo que el árbitro qué hizo el árbitro para que volvamos a convertirlo en nosotros? Cardona dice que cuando el partido estaba 0-0 no le cobran un penal a Salazar, a Tucu Salazar. Y bueno, ¿ven? Él dice, yo no le voy a discutir, ¿verdad? No sé, es su opinión. ¿Preocupa dirigencialmente el comportamiento de Cardona? El comportamiento de la hinchada lo que preocupa. ¿De la hinchada? No, es que como vos dijiste que su líder es Cardona y que él como que lo asusó durante la semana. Un argentino que no tenemos, vamos a tener que jugar sin público, vamos a tener que jugar sin público visitante, o sea, y le restamos justamente la esencia y el sabor del fútbol que están las hinchadas, que están cantando y gritando, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? El doble discurso también molesta bastante. ¿En qué sentido el doble discurso? Todos, juntémonos todos y hagamos esto todos juntos por el fútbol y después miren lo que hace.
Licenciado, ¿ustedes van a presentar alguna nota? No creo que presentemos nada. Estaba Bernardino Caballero, estaba Mitchell, estaba la señorita Doris, estuvo gente de la APF, estuvo Fernando Villaguá también. O sea, son ellos los que tienen que presentar, ellos son los delegados de la APF y tienen que informar, tienen que informar al tribunal y el tribunal va a decidir en consecuencia, ¿verdad? No sé qué es lo que van a resolver finalmente, no sé tampoco cómo va a ser el informe. Licenciado, espero que cuenten todo lo que ocurrió, ¿verdad? Licenciado, y ese partido que se avecina después de todo lo que pasó ayer en Paraúno, ¿qué medidas habría que tomar? ¿O ustedes de Libertad qué medida tomarían? Y supongo que el local tiene que asegurar, asegurar la seguridad, valga el juego de palabras, la redundancia, pero nosotros tenemos que estar protegidos por la policía y por los guardias de seguridad que ellos tienen que disponer, ¿verdad? Y tienen que controlar muy bien también para que no entren bombas, que no entren bengalas, que no entren todo eso que entró ayer también, ¿verdad? No sé, por lo visto hubo una deficiencia en los controles y entraron las bombas, entraron todas esas cosas y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Tiraron las bombas a la cancha, tiraron las bengalas a la cancha y bueno, pues eso no es culpa del árbitro, eso es culpa directamente de la hinchada de la Olimpia, o si es que hay alguna participación ahí en la hinchada, si hay alguna participación de los dirigentes de la hinchada, de los dirigentes del club, es responsabilidad de los dirigentes del club. ¿Ustedes llegaron a hablar hasta qué hora quedaron encerrados algunos hinchas de Libertad en el Defensores? Hasta una hora y media pues nos quedamos. Sí, no, por eso digo. Los hinchas no podían salir tampoco. Yo realmente no sé hasta qué hora se quedaban los hinchas, porque yo me retiré del club, del estadio, una hora y media, casi 2 horas después, pero ya no pasé por la cancha, me fui directamente a buscar mi vehículo y me fui a mi casa. No pasé no he visto más la gradería. Claro, muchos incluso fueron refugiados al vestuario. Lo recibieron allí en el vestuario. No, el vestuario no se fue a refugiar, nadie se fue a refugiar al vestuario. Sí se fueron, y no estoy hablando de la barra, estoy hablando de hinchas que estaban allí, gente mayor, se fue al vestuario, al patio, tengo fotos, todo, y no está mal, me parece bien. ¿Sí? Bueno, yo estaba en el vestuario, no le vi a gente afuera de los directivos que estábamos adentro, no vi gente. Sí, había, incluso muchos agradecen a Juan Zamudio que le trajo botella de agua. Sí, bueno, Juan es parte del cuerpo técnico del cuerpo técnico del club, o sea, está con la inferior y sí, entra al vestuario. No, agradecen los hinchas a Juan Zamudio que le dio botella de agua. Bueno, y sí, probablemente le llevó agua, no sé realmente, yo no lo vi, pero sí, no me va a extrañar que Juan Zamudio le lleve agua a los hinchas. Él es un jugador icónico del Club Libertad, ¿verdad? Claro. Y es muy querido por toda la hinchada y por todos. Licenciado, con todo lo que le dijo al árbitro el presidente de Olimpia y sus otras declaraciones, ¿crees que tiene que ser dura la sanción al presidente de Olimpia? Yo creo que debe ser sancionado. Que el tribunal debe sancionarle a este señor, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Duramente o no? Y eso se va a resolver pero el tribunal tiene que dar sanciones que sean ejemplo también para que otros dirigentes no actúen de la misma manera, ¿verdad? No, Miguel fue... Miguel, el jugador, está bien. Miguel Zamudio. Acá incluso me está contando Osvaldo que la gente misma de la logística del club le abrió el portón, y como le dije al licenciado Jovine, no fue dentro del vestuario, fue en el patio. En el patio, pero ya zona protegida, porque afuera estaba complicado el tema. Incluso había un bus de hincha de Libertad que no le quedó ni un vidrio. Antes de entrar al vestuario. Sí. Así ahí puede ser. Yo no llegué hasta ese lugar. No, claro. Pero una zona liberada, una zona protegida, digo. Y después estaba el colectivo, el colectivo de los hinchas de Libertad, que estaba sin ningún vidrio, que estaba abajo de Gradería Norte, ya tipo 11 de la noche, por ahí.
Eso, por ejemplo, yo pregunto, viste que hubo una presencia policial en la gradería sur y se le quitó a gran parte de la hinchada, se le quitó a la calle, se le quitó al estadio porque estaban armando todo desmanes, ¿verdad? Que he visto con mucha pena cómo le bajaban a los chicos de la gradería sur hacia las ambulancias porque los padres pues desesperados protegiendo a sus chicos, bajándole, dándole a la policía porque aquello se estaba desbordando, ¿verdad? Lastimosamente fue así, un descontrol y bueno, y después esa gente que salió, la policía le quitó, se fue hacia la gradería norte, hacia ingresar a la gradería norte. ¿Con qué objetivo? Solamente para armar tumulto, para armar barullo, para hacer desmanes, ¿verdad? Eso es lo único que quería, y ahí ya se comenzaron a escuchar los disparos de la escopeta esa inconfundible, sonido de la escopeta que disparan los balines de goma, ¿verdad? Lastimosamente se llega a eso, ¿verdad? Lastimosamente se llega a eso. Pero los dirigentes tenemos que moderar nuestro lenguaje si es que no queremos dejar el fútbol sin público. Le pedí en todo caso, licenciado, moderación a Cardona, que cuida un poco el lenguaje. Claro, pero claro, tiene que primar por la cordura, tenemos que tener la prudencia. Nosotros somos líderes, como te digo, nuestras palabras toman los hinchas y actúan. Las masas pues se dejan llevar así, cuando están todos juntos, están asusados por el líder, ya dijo luego. Y ahí comienza todo el zarambí, ¿verdad? Cuando comienza uno haciendo como la película de Cowboy, que comenzaba un soquí ahí dentro del salón y continuaba y el salón se metía, todo el salón era moquete. Así es también en la hinchada. ¿Vos sabías que, para ir cerrando, licenciado, que me cuentan que Julia Dosa inclusive sigue en el hotel donde estaba el cuerpo arbitral por una cuestión de seguridad? A la pucha, no sabía eso. Pero viste que graves son las declaraciones de los dirigentes, viste hasta dónde puede llegar, y sigue hablando, sigue diciendo. Está visto bien eso, pregunto. Bueno, qué bárbaro. Gracias, licenciado, por atendernos, muy amable. Cuando guste. Gracias. Licenciado Carlos Jovine, directivo de Libertad, hablando de pedir prudencia, cordura y sanción a Cardona, presidente del Olimpia. Me contaron que dijo ya que sí, que le amenazó a la PF de que si vuelve a ser designado Julia Dosa para un partido con Olimpia no se presenta. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está acusando a su barra. Tiene que tener cordura, tiene que tener prudencia en lo que dice. Ya ve cómo la imprudencia y la falta de cordura de un dirigente, mira todo el despelote que ganó. Nosotros los dirigentes no somos barra brava, nosotros no podemos hablar como hinchas, no podemos, porque somos la voz del club, somos los representantes del club. No podemos comportarnos de esa manera porque el resultado es este. Así nomás es. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes 9, show en vivo de Giuseppe, 21:30 horas, sábado 10, DJ Bruno en vivo, 18:30 horas, sorteos cada hora, degustaciones de bocaditos y tragos, promos de Jobs, cervezas en lata y botella, sangría, caipirinha y gin tonic, entrega de cupones para el sorteo del día de la primavera, miércoles 21 y sábado 24. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones y para celebrarlo, con tus compras desde 100.000 guaraníes, participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro, con tanque lleno por 6 meses. Tenés lo de Cardona cuando se retiraba, muy fuerte lo de Cardona cuando él ya no vio el partido, O sea, ¿en qué momento a los cuántos decía? En la primera interrupción. Sí. Ya con el partido 3-0. 3-0, sí, él baja con toda la plana porque eran 10 directivos y después Johnny contó que subieron otra vez al palco. Primero va al vestuario, después subieron al palco nuevamente, ahí terminaron, ahí ya no vimos cuando bajaron, ¿verdad? Pero sí, en ese momento se vio porque fue el momento donde comenzaron los problemas tanto en platea como en gradería y también en preferencia. Lo advirtieron, presidente, lo advirtieron. Un equipo por algo, con un robo.
advertimos que nos van a robar y nos roban en nuestra casa. Un robo. Para llorar. Una actuación brillante, confirmaste lo que dijo. ¡Qué puta! Brillante actuación mundial. Así el robo. Brillante. Buenísimo árbitro. Bueno, ahí está. Enfurecido bajaba Cardona. Mal. Ni conferencia de prensa hubo ayer de los técnicos. No, nada, no, ya no. nadie- Yo creo que habrá sido el post partido más largo que hicimos Sí. con Fede, ¿verdad? Porque nos quedamos hasta el final y no era... Y a ver, a Johnny y a Gerardo le preguntábamos cómo estaban. Don Pedro Balota, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, gracias don Pedro por estar al aire. Estamos escuchando las distintas voces. Recién nos decía el licenciado Carlos Jovine, directivo de Libertad, que lo hacía responsable prácticamente a Cardona, que le pide cordura y que pidió inclusive una sanción, pero que esto puede ser muy grave de parte de los dirigentes que durante la semana hablaron del arbitraje. Y un poco preguntarte a vos, vicepresidente del Olimpia, ¿qué lectura tenés de lo que pasó, don Pedro? Bueno, la verdad que primero que nada tenemos que ver cuál es el origen de todo esto, ¿verdad? Acordate que por un lado responsable directo es Elizondo con Robert, el presidente de la asociación. No voy a hablar de Robert, voy a hablar del presidente de la asociación. El incendio ya estaba antes de ese partido. Se fueron cargando con algunas cuestiones como ser las declaraciones que en su momento hizo Roque. Creí que no tenía tanta trascendencia, que lo hizo en son de medio de broma, pero después nos encontramos con esta situación en donde evidentemente Elizondo se aferra a algo que evidentemente estaba mal y lo manda al frente a este árbitro. Y ya entró condicionado. Es imposible que entre un árbitro de la manera en que entró a dirigir un partido. ¿Qué es lo que pasó? Al fuego que ya estaba instalado, le tiraron combustible. Bueno, y pasó lo que pasó. A Elizondo, creo que todos los conocemos, es un chico aquí en la Argentina, fue echado 2 veces, yo no sé si ustedes saben eso de la AFA, inclusive tuvo una huelga de árbitros en su momento. Entonces, estamos hablando de una persona que en otro país y probablemente con la misma función ya fue expulsado, ya fue sacado y bueno, vino a hacer su show, a destruir el espectáculo, porque yo creo que nosotros lo que queremos y todos quieren ver un buen fútbol. Ese público que estuvo ayer, el presidente de la federación tiene que devolverle las entradas. Me parece que es lo más cuerdo que existe. Hay cuestiones que se notan a las caras la mala intención con la que venía el árbitro. El hecho de sancionarle penal al arquero nuestro y posteriormente expulsarlo, yo creo que ya por demás, y hay una regla de la FIFA en ese sentido.
Otra cosa, Elizondo, creo que tiene un salario creo que de $25,000 para venir a dirigirles por Zoom a sus árbitros, ¿te parece? O sea, por ahí ya venimos andando con muchas rengueras. Tiene que estar acá, no estar dirigiendo por Zoom a sus árbitros, dándoles supuestas clases. Sabemos que eso no funciona y no funciona en ningún lado. Es más, la misma falta que le hicieron a Tucu Salazar es la misma falta que le cobran penal al arquero cuando que fue a la pelota y se nota perfectamente que el arquero tenía en VAR, que el jugador salta encima del arquero y se tira evidentemente buscando que la falta sea grave. A este Juriadosa yo creo que ni en partidos o le van a dejar arbitrar, ya se ganó una fama contra cualquier equipo que actúe hoy o más adelante. Nadie va a querer que lo dirija. Lo mataron a ese muchacho. No tenían por qué exponerle, pero ya vieron que la torpeza de la dirección de árbitros, ¿cómo está? ¿Qué es lo que buscaron? Buscaron eso, evidentemente que estaba cantado. Ahora, ¿qué va a decir Libertad? Y Libertad salió beneficiado con esto. Tienen que decir lo que tienen que decir y ahora van a pedir las sanciones para el Olimpia, pero ¿dónde está el problema? Yo fui sancionado por aquel partido de Olimpia 12 de octubre y el árbitro fue suspendido. ¿Te parece que corresponde cuando que facilita las cosas y facilita para que este público se enardezca? Hola. Te estamos escuchando, Pedro. Ah, sí. Bueno, acá tenemos la consecuencia de que tenemos que mirar por la tele el mundial. Esta es la causa de todos nuestros problemas. Esta es la causa y que no la queremos combatir. No puede seguir Elizondo, no puede de ninguna manera seguir dirigiendo el tema arbitral, cuando que hay gente con mucho más capacidad en nuestros medios que pueden hacer ese trabajo y mejor. Creo que hay gente con demasiada preparación para poder dirigir, no tener una persona que creo que no tiene carrocería. Sus antecedentes no la avalan, pero seguimos insistiendo. Si la misma asociación apoya este tema y no puede contra el director de árbitros, porque creo que lo que correspondía en su momento el presidente de la asociación diga, señores, vamos a poner paños tibios, hay 20 árbitros, ¿por qué precisamente a este? Busquemos a otro. Es probable que haya tenido el árbitro que entraba en la misma falla, pero no iba a ser Juriadosa. Entonces, ya es una afrenta contra el club. Esto ya está rayando todo lo que es normal. ¿Y qué vamos a pensar? Que Libertad tiene que ser campeona como dé lugar. Esa es la lectura. ¿Cuántos jugadores en los partidos contra Libertad nos expulsaron? Está a la clara que jugando con Libertad tenemos que tener expulsados para que se den los resultados. Y bueno, ¿qué más decir? Lo de la barra y lo que pasó en las heladerías y cosas por el estilo es consecuencia del fuego que se instaló. Eso era una tierra de nadie.
imposible de controlar esto en las condiciones en que se dieron los sucesos. ¿Y dónde se falló, Pedro? En la designación del árbitro, pero, a las claras, yo creo que se podía haber recurrido a cualquier árbitro. Pero la reacción de la barra, hacer. ese enfrentamiento de la barra, don Pedro, ¿puede justificar esa designación? Y cuando el ambiente está enardecido, ¿cómo controlas todo? ¿Cómo controlas? ¿Cómo podés controlar si el ambiente ya era un ambiente tenso? Antes del partido. Con todo, y dijimos, lo dije yo, lo dijimos todo, este árbitro es pedido del Olimpia. Y nos fundamentamos en sucesos de poco tiempo. Claro que el ambiente ya desbordó, ya pasó a otra instancia. No es lo correcto lo que se hizo. Y evidentemente que es un desafío a todos. Yo soy el que mando, yo soy el Rey León acá. Y la dirigencia de la asociación, por supuesto, calladita. No asumen. Esa es la situación en la que está el fútbol paraguayo. En uno de los mundiales salimos último en América, ¿te parece? ¿Te parece? Es hora que los dirigentes se den cuenta que el daño le estamos haciendo a la imagen y al fútbol paraguayo. Ya van a darle ganador, ya era por decreto nomás nuevo ganador Libertad del país. ¿Qué es lo que se hizo? Se plasmó en la cancha. Don Pedro, dijiste que Elizondo dirige por Zoom a sus árbitros. Pregúntenle a los árbitros. Ustedes tienen información que no está en el país, que no suele, ya no viene como antes. Claro. Y se dicen si dirigió o no dirigió por Zoom. Verifiquen si miento. Yo creo que va a haber árbitros que van a tener la capacidad, por lo menos y en el web, de decir las cosas como son. A este Horacio en la Argentina los árbitros hasta huelga le hicieron. Lo sacaron corriendo. Y acá es un rey. Basta Elizondo, basta este chantaje. Me parece que estamos rayando todas las cosas, estamos destruyendo al fútbol paraguayo. Estamos eliminados de un mundial, ¿por qué? ¿Por qué causa? Se insistía con un técnico que no anduvo nunca. Y así viene la historia y así se viene destruyendo al fútbol paraguayo. No podemos permitir que se siga destruyendo al fútbol paraguayo. ¿Qué van a hacer ahora? Y probablemente van a aplicar sanciones para hacernos callar y nos van a querer hacer callar de una u otra manera. Somos el hijo rebelde probablemente. O exista la rosca maldita, famosa. Don Pedro, ¿ustedes van a pedir la destitución de Elizondo por escrito? No sé si vamos a pedir por escrito, pero ya vieron que presentamos una nota pidiendo la no participación de este árbitro por escrito. ¿Y cuál es la contestación que tuvimos? ¿Sirve de algo por nota? ¿Para qué mandás una nota a la asociación? No hay caso, no vas a tener respuesta. Elizondo no puede seguir medio minuto más en Paraguay, se tiene que ir. Este chico fracasó. Y si es realmente, si no es Elizondo,
quienes dirigen la asociación. Son quienes dirigen la asociación. Para la selección se trajeron jugadores de medio pelo como la gran cosa, que no rindieron nunca y se insistía con ellos. Todo está mal todo. Don Pedro, y vamos a ir viendo que cada club va a ir teniendo serios problemas con el arbitraje. ¿Cómo tomaría cualquier club, cualquier equipo que le dirige a Elizondo y que y tenga conflictos? Porque evidentemente tampoco le da la carrocería a este muchacho. Don Pedro, ¿tienen temor en Olimpia de cara a la continuidad del campeonato, de este torneo clausura? Y yo te pregunto, con todas las muestras y con todo lo que viene pasando, ustedes, yo creo que con un correcto trabajo están tratando de sostener todo, pero muy en el interior ustedes se dan cuenta de que todo está mal. Estamos haciendo profeso las cosas mal y tenemos que darnos cuenta alguna vez de que esto está fabricándose, está para matar el fútbol. Esto es el Papa Negro que decían. No es el fin del mundo. Te quiero plantear lo siguiente. Porque acá, ¿cómo es esta cuestión, verdad? De la famosa, depende del cristal, desde donde lo mires. Porque Carlos Jovine... No, te voy a decir algo antes Sí. de que me diga depende del cristal con el que se le... Evidentemente, hay un gran beneficiado con todo este quilombo. Perdón. Entonces, el cristal del que es beneficiado y que buscó, y probablemente lo logró, no sé de qué forma, siempre va a estar a favor y siempre va a estar buscando destruir al Olimpia. Acá quieren destruir a toda costa al Olimpia y no saben si el Olimpia ayer se retiraba, no participaba por 5 años. ¿Cómo sería la Copa Paraguay sin Olimpia? Perdón, antes que me olvide de eso, y después te quiero plantear lo del cristal, ¿ustedes piensan inclusive que si vuelve a ser designado Juliadosa, no presentar el equipo, don Pedro? No lo discutimos en directiva, pero me parece que es lo correcto. ¿Qué podés esperar? No es un partido nada más. Bruno, vos sabés perfectamente todos los partidos ya que fuimos perjudicados. Creo que estás también en el fútbol. No es el partido con el 12 de octubre. Ya anterior a eso ya hubo otra nota. ¿Qué contestación nos dieron? Por lo menos, gracias por su nota, muy linda su nota, nos hubiesen dicho. No, te quiero plantear lo siguiente. Por ahí de nota se esforzaron demasiado en redactarla, pero no sirve para un carajo. Pero qué irónico que estás. Escuchame una cosa. Brunito. Carlos Jovine. Bruno. Sí. A vos te gusta el cine, ¿verdad? Claro, que veo películas permanentemente. ¿Ves sí. películas? Apenas tengo Avísame cuándo vamos a ver otra película de terror. Porque esto de ayer es de terror, ¿eh? Creo que para tu paladar estuvo excelente. No, como para mí, yo jamás, yo odio la violencia, pero rotundamente, a mí me parece que fue un bochorno. Nosotros ayer, durante la transmisión, después de la transmisión, no me gusta ver. No, fue lamentable. No, ojalá nunca vuelva a ocurrir esto, don Pedro. No. Lamentable. ¿Y quién hizo? ¿Quién tiene que devolverle la entrada a esta gente? Sacrificadamente pagó sus entradas para que vayan a ver este tipo de espectáculo. Enardecieron a todos.
Tendría que la asociación tener una gota de humildad y devolver uno a uno las entradas a esta pobre gente que tuvo que pasar por toda esta. La previa ya fue diferente. La previa ya estaba prevista, ya estaba. Eso estaba instalado antes de comenzar. Me vas a decir de que no se sabía que esto lo mínimo que se pensaba es que iba a tener este final. Y todos lo pensamos de la misma manera. Y todos sabíamos que no podía terminar bien esto. A la menor falla de uno y de otro lado, la respuesta iba a ser la misma. Te quiero plantear esto. Yo te decía lo de el Cristal, de acuerdo a cómo se lo mire, porque el licenciado Carlos Jovine, que es directivo del Club Libertad, acá nos planteaba en la mesa y hacía la pregunta pública que cuando marca el primer gol Libertad, ¿qué culpa tuvo el árbitro del partido? Como diciendo, nosotros, bueno, en realidad lo dijo, ganamos bien. Vamos a hacer más fácil. Vamos a hacer más fácil. En un partido puede haber un gol, 2 goles, 3 goles, 5 goles. Y cuando le hacen la falta a Tucu Salazar, ¿qué medidas se tenían que tomar? ¿O no viste eso? Estuviste ni en la cancha. Yo lastimosamente por problemas de salud tuve que ver por televisión. ¿O no era falta para vos? La de Tucu Salazar me está diciendo. Sí, la que le hicieron a él. Para mí no fue falta. Ah, bueno. ¿Para vos, Dani? Perdón, ¿para vos, Dani, fue falta? No. ¿Para vos, Ariel? No, para mí tampoco, esa no. Fabio, ¿para vos? Rechaza, acción de juego, después hay un toque, pero no, pero rechaza la pelota, no hay plancha, no hay pierna levantada. Rechaza la pelota el jugador de Libertad. Y le cortan la circulación al jugador. ¿Cómo que no? Bueno, pero independientemente a la opinión de cada uno, lo malo acá, sinceramente, es que ayer hubo mucha violencia. Después del partido parecía una cosa, parecía que hubo una guerra, sinceramente. Yo me retiré de la cancha tarde inclusive, y lo mismo, fuimos emboscados prácticamente por gente que corría, corrían los policías, era tierra de nadie, eran proyectiles lanzados, bombas, disparos de balas de goma. Fue una locura lo que ayer se vivió, realmente. Y yo llevo años en el fútbol y los compañeros también. Y yo te voy a decir una cosa, ¿dónde viví esto? En la final de River Boca. Y te juro, yo no estuve en la cancha ayer. Pero esto podía pasar de cualquier lado. En lo de Boca la diferencia es que no lo provocó la AFA. Acá lo provocó la asociación. ¿Por qué? Porque no tienen los huevos necesarios para decir, esto está mal, señores. Vamos a cambiar la designación, no por Olimpia, ni tampoco el árbitro que pide el Olimpia, sino porque tenemos que evitar de todas maneras, tenemos que evitar la violencia, tenemos que evitar la violencia de escritorio. Es bastante grave esa violencia que se crea entre 4 paredes. Ñamoica tu supercuera agua. Y váyanse a la puta los olimpistas. Y nos burlamos del Olimpia. Ese es el criterio. Ese es el criterio con que se mira todo. Eso es lo que nos dijeron. Acá está, vamos a ver qué hacen ustedes. ¿O qué hace el público? Pues el público puede ser olimpista, puede ser liberteño, puede ser terrorista, puede ser lo que sea. Todos tienen derecho a ir al estadio.
Don Pedro, mis respetos por atendernos, muchísimas gracias, muy gentil, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo grandote. Un fuerte abrazo. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Atención con este anuncio. Es momento de tener tu Ford. Del jueves 8 al domingo 11 de septiembre, Taperu Villá te espera con su Expo 0 kilómetro en el Shopping del Sol. Pasá y conocé lo más nuevo de Ford, como la nueva Ranger, Raptor o la única SUV 4x4, la Bronco Sport. Para más información, llama al 021-671-900. Se viene esto que es impresionante. Taperu Villá con su Expo 0 kilómetro en el Shopping del Sol. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin. Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick Wanke o Atlas, generás cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos a escribirnos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años, mejorando tu calidad de vida. Ricardo Grance, presidente del Círculo de Árbitros. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas tardes, Bruno. Un gusto saludarte. Igualmente. Ricardo, quiero que me confirmes esta noticia que tengo. Me pasaron de muy buena fuente que Juliadosa sigue inclusive con su familia en el hotel, que no ha salido del hotel. ¿Eso es cierto? No, ellos no tuvieron ningún problema para salir del estadio, como se dice por ahí, que tampoco es verdad que él no haya podido llegar a su casa. Sí, ellos tomaron destino a otra zona, digamos, para evitar cualquier circunstancia negativa por lo que ocurrió anoche, ¿verdad? Pero ellos están bien. No, yo, a ver, lo que te pregunto es si él está en un hotel, continúa en un hotel. No, para nada. Él está realizando incluso actividades ya que tienen relación incluso al arbitraje de vuelta, ¿verdad? Completando informes y todas esas cosas. Ah, él está elaborando el informe mentira. Ahora. Sí, eso es mentira, que en un hotel es mentira. Vos sabés que me dicen de muy bueno, pero está bueno, yo respeto. Ricardo, ¿cómo viste lo de ayer? Lamentable. Todo lo que ocurrió es lamentable. Ojalá que nunca más se repita algo como eso, ¿verdad? Porque yo creo que finalmente este partido se jugó tanto tiempo antes, con, digamos, incitaciones a la masa, al aficionado, y ese fue el resultado de lo que al final se preparó como para que ocurra así. Incluso de parte de dirigentes, jugadores, que realmente parece muy llamativo porque nunca se dio antes, incluso en partidos de más trascendencia. Pero lamentable todo. Ricardo, ¿te parece que estuvo correcta la designación de Juliadosa? No venía de arbitrar más, recién arbitró un partido el sábado, justamente ante Olimpia había tenido un error, se fue al freezer porque fue así, para volver en un partido como este. Yo creo que todos los árbitros, aún habiendo tenido antecedentes, como dicen algunos, con algún equipo, están capacitados para dirigir
cualquier partido. Sin embargo, también soy de lo que piensa que uno debe administrar mejor sus valores y entender de que un partido que ya tenía, digamos, una especie de confrontación mediática, si se quiere, era, desde mi punto de vista, si yo soy administrador de los árbitros, enviaría otro en este partido. Bueno, acá inclusive me están enviando la captura de un tuit del colega Quique Enciso, donde dice esto es inadmisible y le arroba al Ministerio Público, donde un hombre identificado supuestamente como MJA ya se sabe dónde vive. Hay que hacer algo con estos árbitros. ¿Cómo le van a sacar en el minuto 11 roja si es amarilla, solo amarilla? No iba a pasar esto. Acordate que está de moda el sicariato de periodista y árbitro. Puede ser también aguanto limpia, dice. Y está, sí, yo también, hay una arroba de una... Pude ver eso. Ah, pudiste ver. O sea, bueno, entonces quiere decir que estamos todos locos. Porque terminé de trabajar, estoy en eso, pero yo también creo que me imagino en este caso que la APS va a tomar alguna acción con relación a esto. Porque definitivamente esto ya traspasa totalmente lo racional. ¿Y ustedes qué van a hacer como círculo? Yo me estoy yendo ahora al círculo y nos vamos a encontrar seguramente hacia las 13:30 con parte de la comisión directiva. Mucho en este caso no podemos hacer más que instar a las instituciones a que definitivamente persigan a este tipo de bestias para mí, ¿verdad? Porque yo no creo que se tenga que llegar, o cualquiera sea el resultado, un partido a situaciones como esta, porque esto es una amenaza clara de muerte. Y si esa persona está bien identificada, me parece que en estos casos las instituciones públicas, la fiscalía o quien quiera que sea, tiene que actuar de oficio. ¿Qué te parecieron las declaraciones previas a este partido del presidente Cardona del Olimpia? A mí me va a costar en todo caso en una de esas ser también razonable en este momento, porque yo tengo una predisposición muy negativa desde siempre con este señor, porque yo no le veo muy razonable en el carácter de presidente de una institución tan grande. Y si voy a usar un término bien claro, pero para que eso no se quiera llevar después al plano de decir de que hasta estos están en contra nuestra, yo creo que él no tiene la conducta para estar en un cargo tan importante, porque más bien actúa como patotero siempre. Actúa como patotero, ¿crees? Así veo yo. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Ricardo. Pues digo, por eso hice esa salvedad previa de que no se crea que con eso toda la estructura, porque yo no tengo nada que ver con la parte de funcionamiento técnico, ¿verdad? Pero sí tengo esa apreciación desde el primer día que le escuché hablar a este señor. Puedo estar equivocado también, ¿verdad? ¿Vos sostenés que Elizondo tiene que irse también? Como algunos dirigentes de los También, porque yo creo que transcurrió tanto tiempo y el resultado que se esperaba de su administración no es tal. Entonces me imagino que estos son momentos para que ocurran cambios y buscar mejorar todo esto, ¿verdad? Porque tengo que ser franco y ampliarte esa primera pregunta que me hiciste a mí. Me parece que se le expuso demasiado a Giancarlo. ¿Se lo expuso al designarlo, decís vos, crees? Sí, señor. Sí, señor. O sea, para vos, Elizondo no lo hubiese designado para este partido. Por eso dije, yo en el lugar de él enviaría a cualquier otro árbitro. No significa que Giancarlo no esté preparado para dirigir partidos de Libertad o de Olimpia, pero en una circunstancia como la que se dio, de un partido que se jugó de una manera rara días antes, para mí es exponer. Yo creo que esa capacidad, ese discernimiento tiene que tener un presidente de comisión de árbitros y saber elegir sus valores para evitar esto, ¿verdad? Para que por lo menos la parte, digamos, arbitral no aporte para situaciones como esta que ocurrieron. Ricardo, el vicepresidente de Olimpia, Pedro Balota, dijo que Elizondo ya solamente dirige a los árbitros a través de vía Zoom, ¿verdad? Quiere decir que ya no viene al país. ¿Qué datos vos tenés al respecto? En verdad no creo que sea tanto así, o por lo menos definitivamente así. Yo sé que estará por acá. Tampoco nosotros como institución tenemos este relacionamiento con él.
ningún tipo de contacto, lamentablemente, ¿verdad? Pero tengo entendido que está por acá. Ah, está por acá entonces. Sí, me imagino, debe estar por acá si es su lugar de trabajo. Pero vos no hablas mucho con él. No, yo hablo cero con él. Yo, desde que por lo menos dejamos el arbitraje, ambos, nunca más tuvimos contacto. Ricardo, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Abrazo para ustedes, buenas tardes. Ricardo Grance, presidente del Círculo de Árbitros. Esta tarde van a tener una reunión en el Círculo de la Comisión Directiva del Círculo de Árbitros del Paraguay. Decía Ricardo, no era el momento de designarlo, que Elizondo lo expuso a Juliadosa. Dijo que es el momento que Elizondo tiene que irse y dijo que la conducta de Cardona es de un patotero. A mí me va a costar en todo caso en una de esas ser también razonable en este momento, porque tengo una predisposición muy negativa desde siempre con este señor, porque yo no le veo muy razonable en el carácter de presidente de una institución tan grande. Y si voy a usar un término bien claro, pero para que eso no se quiera llevar después al plano de decir de que hasta estos están en contra nuestra, yo creo que él no tiene la conducta para estar en un cargo tan importante, porque más bien actúa como patotero siempre. Actúa como patotero, ¿crees? Así veo yo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 12:55 anoche lo pedíamos. Decíamos, por razones de seguridad, y por razones de seguridad el partido de mañana va al Defensor del Chaco. Resistencia Cerro Porteño. Anticipo esto. Por orden del Comité Ejecutivo. Ya no se podía cambiar, entonces el único que podía cambiar es el Comité Ejecutivo y va al Defensor del Chaco el partido Resistencia Cerro, que hasta ayer se mantuvo en cancha de River. Va al Defensor del Chaco, el Comité Ejecutivo lo resuelve. Creo que ya le comunicó a la gente de Resistencia. Hay que hablar con Garcete. Hay que hablar con Roberto Garcete. Así que me dijeron que está bastante dolido el chico, ¿verdad? El hijo. Pero que acata, obviamente, en el Comité Ejecutivo, que se lleve el partido por todo lo que pasó ayer, por lo que puede pasar con la Barra del Cerro y por todo lo que estábamos hablando ayer, ¿no? De hecho, lo decíamos después del partido, que dejemos de jugar con la seguridad y una cosa, que vaya River Cerro. Anticipo entonces, perdón, Defensor del Chaco. Defensores del Chaco. Anticipo, el Comité Ejecutivo o el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por motivos de seguridad, decidió cambiar el escenario del partido Resistencia Cerro Porteño para mañana, en principio en cancha de River. Se va a jugar en el Defensores del Chaco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, la gente de Cerro de hecho quería eso. Ahora hay que hablar con la gente de Resistencia. Sí. Pero esto está así, entonces estamos adelantando la información a través de Federico. Esto es seguro, Federico, ¿verdad? Sí, claro. Claro. El horario se mantiene. 19:15. Está bien. Pero decías, Federico, que no estaba tan de acuerdo. ¿Va a acatar? No. Es una orden. No, está muy dolido, dice el Roberto Garcete, dijo. Bueno, repetimos entonces esto. Atención, esto está directamente también, relacionado con lo de anoche. Para la seguridad, sí. Claro, sí. O sea, el famoso, si anoche fue no había disturbios. el primer acto post lo de anoche. Era cambiar ya un escenario por razones de seguridad. No existe cancha fea, otra cosa, no. Razones de seguridad. Por todo lo que se habló antes, pero después cuando vos mencionaste, Federico, el tema de lo que pasó y las previsiones exigimos, no deja de ser imagínate con una precaución. La Barra del Cerro, un mal resultado mañana, un mal arbitraje. Ahí pues está todo junto, ¿verdad? Es muy complicado el tema. Y aparte de ser que está yo creo que se tomó la decisión correcta. Sí. Y es una zona donde hay cercanía con la Barra Olimpia. Cierto. Sí, porque está ahí Cambala, está allá. Por eso, pero o sea, volvemos, Bruno, otra vez a una... A mí, y esto es algo que lo veníamos charlando también, tanto fuera como en el programa. O sea, partimos de la base que no todos buscan una especie de paso a armonía. Y tienen brazos poderosos. En todo sentido, de todos los clubes que están allí en la lucha del campeonato. Entonces, venimos de manifestaciones, expresiones. O sea,
cosas que vos sabés que el hincha común, el que está escuchando la radio y el que paga su entrada y va, jamás podría hacer. Entonces, yo creo que son tiempos de zozobra, tiempos de turbulencias, porque todos se sienten víctimas, todos se sienten perjudicados. Anoche decíamos, acá cuando vino el presidente de Cerro, también mencionó cosas extrafutbolísticas. Voy a agarrar la postura de la gente de Cerro, la gente de Olimpia, la gente de Libertad, y es, no, acá, y me parece que se entra en un círculo que puede ser complicado y que ayer lo vivimos. O sea, yo hace rato no recuerdo un partido y uno decía, pobre por Lorenzo Melgarejo, y hasta en la jerga dirá, bueno, Tucu estará relativamente aliviado porque jugó mal Salazar, pero son cuestiones que quedan muy, muy por debajo de todas estas cuestiones, de las que ya, fíjate, tiene repercusión, algo que durante la semana se hablaba, y Resistencia dijo, no, nos quedamos en la cancha de River, y ayer el Consejo, después lo que vio, dijo, no, ese partido va justamente al estadio donde sufrieron incidentes de parte de lo que se vio anoche en el Libertad Olimpia Libertad. Reiteramos entonces, lo anticipaba Federico, anticipo 19:15 mañana, no es en cancha de River, se va a jugar en el Defensores del Chaco el partido entre Resistencia y Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Quién paga? La pregunta Ariel, ¿quién paga? Claro, Resistencia porque es local. No sé. Yo creo que la PF va a decir llevar, porque ya sería demasiado. Para preguntarle, le estamos buscando una orden. Claro, porque en honor a la seguridad es una imposición. Sí. Claro. Le están determinando el escenario cuando el club había elegido otro. Entonces paga la APF. Claro. Y seguramente por eso es bueno hablar gratis, se con supone. Roberto. O si no, me están tirando al bombo. Sería el colmo para Resistencia. Sí, pero hay que preguntar. No, está bien, claro, está bien. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Rubio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD precio normal, 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 159.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Hierro Par. Bueno, esto es importante. Atendé por favor. Es momento de tener tu Ford
Del jueves 8 al domingo 11 de septiembre, Taperu Villá te espera con su Expo 0 kilómetro en el Shopping del Sol. Pasá y conocé lo más nuevo de Ford, como la nueva Ranger, Raptor o Única Sub SV 4x4, la Bronco Sport. Para más información llama al 021-671-900, Fabio. Sí, este mensaje que escribe Lorenzo Melgarejo en su cuenta de Instagram y acompaña con una foto con las butacas caídas en el arco que en ese momento defendía, en este caso, Martín Silva, todavía estaba en ese, después de lo de Martín Silva. Las butacas caídas y acompañan con el siguiente mensaje. En el fútbol hoy podemos ganar, en el fútbol podemos perder. Nuestra vida es importante y vale más que cualquier rivalidad deportiva. Tenemos enfrente a un rival con quien compartimos una pasión, con la misma responsabilidad, energía y alegría. Esto no es una guerra, ni una batalla campal. Esto es fútbol. Es deporte y el fútbol tiene que ser una fiesta que une a las familias, que une a los padres con sus hijos, que une una hinchada que alienta a sus colores. Anoche, lastimosamente, la violencia fue protagonista y el fútbol quedó en segundo plano. Tomemos conciencia con lo sucedido anoche para que esto no vuelva a suceder. Y acompaña con un hashtag fútbol sin violencia. Lorenzo Melgarejo en Instagram. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA tendrá el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacope y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Quiero escuchar al público, a la gente, ¿qué piensa? Después ya estaremos con toda la información otra vez de los clubes, el campeonato que arranca mañana. Defensores del Chaco, repetimos, lo adelantábamos con Federico. Se juega en el Defensores del Chaco el partido de Resistencia Cerro. Bruno, ¿has visto el récord? Ahora hace una transmisión en Twitter anoche. Porque ya el famoso 1.5K, por ejemplo, yo estaba mirando y... Sí, se llegó a eso. Creo que no hubo otro evento que haya... Cuando lamentablemente falleció Vita Aranda, llegamos a tener 24.000 personas siguiendo. Ah, ya, pero en lo deportivo ayer fue... Sí, en lo deportivo sí, mucha juntando gente. los dos, tu cuenta de la empresa fue... Ahora, impresionante. Y sí, la gente quería saber... Sí. ¿Qué es lo que está? Había de todo, preocupación, curiosidad, información, porque mucha gente tenía seguro a familiares en la cancha también, y es que se quedó todo ese estadio, de todos los alrededores del Defensores, en una situación de zozobra permanente, ¿verdad? 41-51-730, 41-51-731. Vamos con los oyentes, ¿qué piensan o si tienen testimonio de lo que pasó ayer en el Defensores del Chaco, lamentablemente, con el partido entre Olimpia y Libertad? Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con tu App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financierasolar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Regala una sonrisa por cada pecho mila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta este viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. Está el oyente en línea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bruno, yo pienso que se habló ya mucho de lo que pasó. Ahora yo quiero hablar un poco de lo que va a pasar. Creo que acá juega Nacional Olimpia en Barrio Obrero. ¿Será que la APF, el comité, también va a mudar de cancha?
Bueno, vamos a preguntar, debería de, ¿verdad? Si es que no, más con el antecedente de la hinchada Olimpia. Por una cuestión de seguridad. Y que parece que me están contando que hubo una ruptura ayer. ¿Verdad? Entonces hay más todavía. ¿Una qué? Una ruptura dentro de la hinchada, que es lo que nos preguntamos con Dani, qué habrá pasado para que dos grupos... en Olimpia, la barra. Exactamente. Roberto Garcete, presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, decidió el Consejo Ejecutivo llevar el partido al Defensores del Chaco, Resistencia Cerro Porteño, don Roberto. Por ahí sí me echaron ya el Consejo Ejecutivo y yo no sé porque yo tengo el Consejo Ejecutivo. Esperamos, Federico, ¿cómo hacemos? Y manejar, preguntar. Roberto. ¿Y vos no sabes, no está enterado acaso, don Roberto? Y si hay una resolución del Consejo Ejecutivo, creo que yo tengo que saber. ¿Y no hay nada? ¿Qué me decís? No hay nada. Y hasta el momento nada. Estoy mirando toda la hora por los rumores periodísticos. ¿Son periodísticos los rumores? Y yo creo que sí, porque nosotros en Divisional ya hemos hecho ya la programación, está firme eso. El único que puede cambiar es el Consejo Ejecutivo. Ni la Divisional Profesional no puede cambiar como tiene la atribución del Consejo Ejecutivo. Por una cuestión de seguridad, dicen que se va a hacer el cambio. Y eso reza los estatutos de la APF que tiene atribución al Consejo Ejecutivo. ¿Y ustedes acatarían esto, presidente? Y vamos a ver la resolución. Si es convincente y es claro, vamos a tener que acatar, no podemos desacatar, pero como se dice vulgarmente a regañadientes, si es que vamos a estudiar bien. Pero ¿y quién? Bueno, pero si te dicen por una cuestión de seguridad, ¿cómo rebatís eso, verdad? Pregunto. Y hubo partido en Cancha de Río también que se jugó, partido muy importante también de otros grandes y no pasó a mayores. Pero ahora venimos de un Olimpia. Lo de ayer. Sí. Y que vaya Cerro, que tiene una barra también muy fuerte, muy pesada. Y está cerca el Cambala, que es del Olimpia, una de las barras de las facciones del Olimpia. Por eso simplemente... Y por eso decía yo que tenemos que leer la resolución, ¿verdad? Porque estuvimos dialogando mucho ayer y hasta ayer, antes del partido, estaba todo claro. Yo creo que tenemos que mirar mucho la parte también de lo que somos nosotros, que formamos parte también de la APF. Yo sé que los clubes grandes son muy importantes del fútbol paraguayo, pero también nosotros formamos parte. Ahora, te hago una consulta. Sí, recibí ya el comunicado oficial, ¿verdad? Donde se hace el traspaso de escenario. ¿Quién paga esos gastos? ¿Es la Asociación Paraguaya de Fútbol, al ser el Consejo Ejecutivo el que hace el cambio, don Roberto? ¿Cuál es el procedimiento? Bruno, desde ayer estuvimos hablando que casi todas las emisoras que Resistencia no está mirando la parte económica, estamos mirando exclusivamente la parte deportiva, porque tenemos sueños de seguir creciendo y clasificar a copas internacionales, primero salvarnos y después, porque un triunfo no vale 30, 40, 50 millones, no nos soluciona el problema que paguen por nosotros el estadio. Nosotros queremos entrar a ganar el partido. Y como ustedes saben, Cerro puede ser mucho más en el estadio que en Cancha de River. No, pero yo acá estábamos suponiendo que si es el Consejo Ejecutivo el que cambia por una cuestión que me parece a mí razonable, que es el tema seguridad, entonces la APF se encargaría de liderar la resistencia de los pagos. Me parece el sentido común me dice eso, a lo mejor estoy equivocado. Esa parte, Bruno, te quiero decir con total honestidad que ni pensamos en eso. Y no interesa poco también eso, Bruno. Está bien. No me interesa esa parte económica porque realmente nosotros estamos mirando la parte deportiva. Y 10 millones o 20 millones que nos hagan ahorrar, yo creo que no nos hace la diferencia. No nos hace la diferencia. Nosotros estamos mirando la parte deportiva y la parte institucional de nuestro club también, que también alguna vez tiene que ser respetado
y por eso estamos esperando la resolución, mirar cuál es la resolución y dar algo definitivo. Claro que si viene del Consejo Ejecutivo sí o sí acataríamos, ¿verdad? Pero también pondríamos nuestras diferencias o nuestro malestar o nuestro contento, no sé, ya estoy llevando un poquito ya con la atención y todo esto. Gracias, don Roberto, muy amable. Le agradezco mucho, Bruno, y saludo a la gente. Un abrazo. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona, Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es el Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Volvemos con los oyentes, por favor. 4151-730 y 4151-731. Hola. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien nomás. Todo tranquilo. No, solamente quería poner un poco allí sobre el tapete una situación de algún jugador, especialmente me voy a referir a la defensa de Olimpia, central juvenil que está jugando. Sí. Zárate, creo que es Zárate, ¿verdad? ¿Zárate o Salcedo? No, Zárate. Zárate, Luis Zárate, sí. La vez pasada, en el partido anterior, el arquero le observó, o sea, le llamó la atención porque no le pasó una pelota hacia atrás. Yo me suelo fijar en el partido de Olimpia. La mayor parte de que él juega, de la media cancha, inclusive lo primero que mira es tirarle a su arquero, ¿verdad? Yo creo que eso es contraproducente para un juvenil que está empezando a jugar, ¿verdad? Que tiene condiciones y la pucha. ¿Por qué no juega hacia adelante? Ahora sí la situación está apremiada, me parece que es importante tirarle a tu arquero, ¿verdad? Anoche sucedió así, que el gol de Libertad quería pasarle de cabeza a su arquero, erró y se tiró el primer gol, ¿verdad? Eso nomás era mi intención, ¿verdad? Que para mí que le perjudica en confianza prácticamente al joven ese que está empezando a jugar. Es una opinión nada más, Bruno. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, todo tranquilo. Qué bueno, será, porque ayer estuvo desastre todo. Quería nomás decir que lastimosamente le designaron a ese pobre tipo y le vino como anillo al dedo a la gente del Olimpia. Estaban buscando a él alguna excusa porque ya se veía venir esto. Y ahora le echaron la culpa todo a él. Pero ellos se olvidan de que el penal, por ejemplo, fue el VAR el que le llamó, él ni cobró nada. ¿Entendés? Entonces, él tuvo una buena actuación, solamente que tiene malos antecedentes. Pero bueno, ya está, se armó el quilombo. Hasta ahora, hasta el partido de Cerro se tuvo que cambiar gracias a eso. Estaba. Gracias, muy amable al oyente. Presidente Miguel Cardona, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Bruno? Muy buenas tardes, Bruno. Bien, bien. Bueno, presidente, sé que ya recorriste muchos medios, pero queremos escuchar tus impresiones con respecto a lo que pasó ayer, que fue, bueno, un partido fallido, bochornoso, que no concluyó. ¿Qué es lo que pensás con respecto a lo que sucedió? Y la verdad, como bien decía, un partido fallido, partido triste. Yo particularmente muy decepcionado con todo el esfuerzo humano que uno hace, económico, para levantar a un club como el Olimpia, que es un actor clave de fútbol paraguayo, donde siempre que tratamos de colaborar con todo, donde creemos en un modelo que hay que ayudar entre todos para levantar el fútbol paraguayo, donde damos 8 jugadores para la selección, donde lo único que pedimos es que nos dejen 11 contra 11 en la cancha. ¿Acaso es mucho pedir que nos dejen el equipo completo? Y la venimos reiterando varias veces. Si no, por favor, lo único que pedimos es mantengamos que si nos ganan, que nos ganen bien. ¿Por qué actuar de esta manera? Y con un árbitro que ya habíamos solicitado reiteradas veces y por escrito que ya no nos arbitre más, que hace 3 meses que, y además nos habían reconocido 3 de agosto el error que ya tuvo cuando presentamos aquella nota contra el árbitro, con el tema contra él, con el tema del penal no cobrado de él, y el 18 de abril con el tema de Pollo Recalde, donde lo anularon un gol y lo dejaron fuera del campeonato Apertura, donde después nos dieron la razón, y en un partido tan particular como este, tan importante, vienen y nos vuelven a designar al mismo árbitro. Y bueno, son todas las cosas que la verdad que nos hace muy mal, hace mal al fútbol, hace mal a todo, y así lo dije, ya nos dejó fuera del campeonato de Apertura, ahora fuera de la Copa Paraguay. Y no es que me perjudican y nos roban a mí, le perjudican al Olimpia, al pueblo olimpista, y estamos peleando contra el viento de marea. Evidentemente no tiene que levantemos cabeza. Y ayer lo dije, vengo a la cancha de los 10 años, y nunca vi una noche tan negra al fútbol paraguayo. Se mató la fiesta, lo que tenía que haber sido una fiesta. Y seguramente ya lo dije, el Lisón no va a encontrar alguna excusa para justificar lo injustificable, siempre así, y desafía cosas. Muestra a ellos es que es un árbitro cuestionado, y que ya no estamos de acuerdo, y desafía todo, y luego ocurren estas cosas. No es la primera vez, y seguramente seguirá haciendo lo mismo con todos. ¿Pudiste hablar con...? Muy decepcionados, la verdad, y ya nos playamos, dijimos todo, pero ¿cómo confiar en el criterio de este coordinador de árbitro? ¿Cómo confiar? Antes era de designación de árbitro, eran por sorteo, ahora es designación digitada. Balota nos decía que no puede continuar Elizondo como el director de árbitros. Con todas las letras. ¿Van a presentar algún documento? Tiene que ir a su casa, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Tiene que ir a su casa. Y seguramente van a abrir una sanción, un sumario, van a querer que me calle, pues no me voy a callar. Contra este modelo vamos a luchar y a muerte. Y se va a caer. No es sostenible en el tiempo. Se tiene que sanear la arbitraje del fútbol paraguayo. Cueste lo que cueste. Y nos va a doler. Seguro nos van a buscar. Pero a ellos también les va a doler. No nos vamos a quedar callados. Y me da tristeza, me da vergüenza. Porque este es el fútbol paraguayo, este es el modelo país que estamos construyendo con este ejemplo, donde vale todo con tal de conseguir el objetivo. Y Julia Dosa, ayer nos dejó fuera, nos mató. Yo te aseguro que creo que se suicidó también, porque ningún partido más lo Olimpia ha cobrado en su historia. Pues el Olimpia no se va a prestar a jugar con este señor. Y yo sé que no tengo el derecho, no me asiste el derecho a pedir un árbitro, pero creo que me asiste el derecho a solicitar cuando es tan reiterativa las cosas, de vetar algún árbitro que tiene tan, fíjate, Olimpia, con todo lo que hace por el fútbol paraguayo, por favor solicite y por escrito, y de que esto no ocurra más y nos vuelven a poner. O sea, es demasiado mucho, Bruno, la verdad que te quita energía, te quita fuerza, y es muy llamativo todo esto que está corriendo. En esta temporada, en 47 partidos, Bruno, en 47 partidos, tenemos 10 expulsados. 5 de esos expulsados son contra el Libertad. En 4 partidos que jugamos, o sea, tenemos un promedio de 1 punto algo por jugador contra el Libertad. Algo no puede ser, no puede seguir esto así. Presidente, ¿es cierto que no vas a presentar tu equipo si es que vuelven a designar a Julia Dosa en un partido del Olimpia? Mira,
Ayer no retiré mi equipo porque quería retirar mi equipo, pero no retiré después del bochornoso tema, los 10 minutos menos coartaron y nos desconfiguraron y hicieron todo lo que tenían que hacer porque le iban a sancionar con 4 o 5 campeonatos, me dijo mi equipo jurídico, que teníamos que aguantar y estar ahí. Pero la verdad que, no sé, Bruno, yo, fíjate, esta semana no hablé, Bruno, a pesar de la designación de Julio Arosa, dije, bueno, ojalá que haga este señor, que recapacite, haga bien la cosa, pero ayer fue lamentable. Yo voy a presentar por escrito y que ya presenté, me habían dicho que ya me iba a cobrar con nosotros. Nos volvieron a poner. Y es una tristeza, porque esto es, así es, esto está bien, por lo visto el modelo acá es ganar como dé lugar. Presidente, te quiero transmitir lo siguiente. Bueno, acá, escuchándole a la gente de Libertad, nos decía Jovine, es un dirigente, tesorero del Club Libertad. Él dijo que tus declaraciones, o sea, el hecho de declarar que Julio Arosa no podía dirigir, predispuso ya todo esto y que te pedía cordura. Él decía que se tiene que tener cordura. Poné un poquitito si vos tenés al aire, a ver. Me contaron que dijo ya que sí, que le amenazó a la PF de que si vuelve a ser designado Julio Arosa para un partido con Olimpia no se presenta. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está acusando a su barra. Tiene que tener cordura, tiene que tener prudencia en lo que dice. Ya ve cómo la imprudencia y la falta de cordura de un dirigente, mira todo el pelota que ganó. Nosotros los dirigentes no somos barra brava, nosotros no podemos hablar como hinchas, no podemos, porque somos la voz del club, somos los representantes del club. No podemos comportarnos de esa manera porque el resultado es este. ¿Escuchaste, presidente? Primero que este señor, que ni le conozco, empieza con una premisa mala, equivocada. O revisar si en algún lado yo hablé del tema de Julio Arosa. Yo traté de no hablé en todas las semanas. Es ridículo. Primero se me habla sobre una mentira. Se está instalando una mentira. No sé qué concepto podemos hablar de una persona que habla sobre una mentira. Y demasiado fácil hablar cuando siempre te favorecen. Yo no voy a hablar porque no me agrega, no lo conozco y es ridículo. Está hablando de un tema que revise, que muestra donde yo hablé, es mentiroso. O sea, es ridículo. Y no voy a entrar a hablar de eso. Yo quiero hablar de ideas, no de gente que está diciendo disparates. No pudiste hablar con... No pudiste hablar... Tiene que ser una fiesta, tiene que ser un show. Los protagonistas no tiene que ser el arbitraje. Eso sí tenemos que hablar. Y tenemos que construir entre todos un modelo mejor de fútbol. ¿No pudiste hablar con nadie de la APF? No pude hablar con nadie, estimado. No pude hablar. Creo y tengo entendido que el presidente de la APF está de viaje. Consulté y me dijeron que está de viaje. Presidente, escucha un poquitito esta noticia y creo que te va a hacer una consulta también. Federico, por favor. Lo de Cerro. No, el tema, don Miguel, buen día, buenas tardes. El tema de Cerro Resistencia, que iban a jugar en cancha de River. El Consejo Ejecutivo de la APF tomó la decisión de cambiar el escenario. Se va a jugar mañana en el Defensor del Chaco a las 19:15 y había algunos hinchas de Olimpia que llamaban aquí a la radio y decían si ustedes no podían pedir que también se cambie para Nacional Olimpia, que tienen que ir a la cancha nacional el jueves, que también es un escenario bastante reducido para el tema de la hinchada, ¿verdad? Es llamativo lo que vos me estás contando, che. La verdad que un poco ya a nosotros nos hicieron ir a la cancha de River. Jugamos hace poco, no me acuerdo contra quién, y sí, jugamos en la cancha de River. Y ahora ocurre esto, me es llamativo, la verdad. La verdad que como mínimo es llamativo. A nosotros nos fuimos a jugar a la cancha de River hace menos de 2 meses. Creo que fue el partido contra, si mal no recuerdo, 12 de octubre. Ameliano nos dicen aquí. Ameliano, jugamos hace poco, ¿y por qué hacen este cambio ahora de qué llamativo? Por calificación de seguridad. Claro, dice el comunicado oficial, dice... Esta decisión fue tomada con la conformidad de los clubes involucrados, dada... ¿Por qué a Olimpia la hacen jugar ahí? ¿Y por qué a Cerro no? Acá dice... a Olimpia la hacen jugar ahí, en cancha de River, y ahora cambian de postura, llamativo como mínimo.
Don Miguel dice el comunicado, dada la calificación de partido de alta complejidad, por razones de seguridad. Mamá querida, alta resistencia que tiene, por favor. Que puede haber, qué llamativo. Me estoy enterando por usted y la verdad que es muy llamativo. Son las cosas que sí, es llamativo, pero bueno. Tras voy los... a interiorizar mejor, voy a hablar con mi equipo a ver qué es lo que está pasando, cómo puede ser eso. Nosotros vienen, nos hacen ir a Ciudad del Este, llegan mis 8 jugadores, llegan un jueves a la noche que le presté a la selección, me hacen y le pedí por favor no me lleven a Ciudad del Este, vamos a estar cansados, tú que pagar un avión para llevarla hasta allá, porque teníamos que jugar otra vez este miércoles con Libertad. Qué llamativo, la verdad que no me termino de sorprender. Presidente, tras los acontecimientos acaecidos recientemente, finaliza el comunicado del Consejo Ejecutivo con respecto al cambio de escenario. ¿Qué es lo recientemente acontecido para decir eso? Qué llamativo. ¿Y lo de ayer, presidente? Qué llamativo. ¿Qué tiene que ver Resistencia y Cerro con lo de ayer? ¿Vos crees vos crees, presidente, que ustedes son personas que conocen más que el fútbol que yo? ¿Qué tiene que ver Resistencia y Cerro contra que juegan en cancha de Río con Olimpia que jugó en el Defensor? Ay. Presidente, ¿vos crees que está direccionado, que hay como que se quiere que un equipo sea el que, o no sé si dos, no sé, uno o dos equipos que estén peleando y perjudicar directamente al Olimpia? Yo sí siento que al Olimpia le quieren perjudicar. Este equipo de arbitraje, coordinación de arbitraje, estoy convencido que lo quiere hacer. Ya lo dije. Ayer ganó la mafia, perdió el fútbol. Presidente, ¿viste lo de la barra y las pancartas, más el tema de el mameluco, que se entiende muy bien con el rostro de Horacio Cartes? ¿Vos apañás esto, sabías o no lo sabías? Claro que no sabía. ¿Cómo uno va a saber eso? ¿Cómo un presidente va a saber ese tipo de cosas? Por eso te pregunto. Ese tipo de cosas personalistas, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Nosotros, te digo, el fútbol no tiene que ser nada de agresiones, el fútbol tiene que ser una fiesta, nosotros tenemos que alentar a nuestro equipo. Todo lo que sea, yo lo dije siempre, públicamente. Cuando se hacen ese tipo de cosas, no estoy de acuerdo. Cuando se hizo con Cerro, que mostraron todas las banderas también, dice en un momento dado el Cerro, nuestro channel, y al les digo a mi gente que se hable con la gente de la barra, que ese tipo de cosas no agrega valor, no suma. ¿Vas a pedir que se hable con la barra sobre esto, presidente? Siempre después de esto ocurre y hablo con mi gente para que se hable con la barra. Siempre hablo de que este tipo de cosas no agrega valor. ¿No estás de acuerdo con lo que pasó en ese sentido? No estoy de acuerdo, no es lógico. Olimpia está para defender sus intereses a muerte, eso sí, siempre, a morir. Ellos no traen agresiones contra nadie, contra ninguno de los otros. Nosotros vamos a hacer nuestra fiesta. Si nos afectan y nos quitan lo que nos tienen que quitar o nos perjudican, ahí estamos en contra. Vamos a salir a luchar contra viento y marea, como lo venimos haciendo, Bruno, contra viento y marea, de una manera tan cansadora, con tanto esfuerzo, levantando un club tan mal herido como está el Olimpia, y nos perjudican así. Es muy duro, la verdad que es decepcionante, es triste, pero bueno, ellos evidentemente, como digo, vale todo con tal de conseguir el objetivo. Vale todo. Don Miguel, dentro de poco se viene el partido en Paraguay contra Libertad. Y van a tener cuidado bien el tema de seguridad, ¿verdad? Porque cualquier cosa normal ya puede ser causal de suspensión de partido, pérdida de puntos. O sea, ustedes mismos tienen que estar muy atentos ahí. Y repito, ese tipo de cosas nosotros tenemos que cuidar. Que cuando nosotros nos vayamos también allá, ellos tienen que así hay que cuidar. Entonces tiene una fiesta, tiene un show, es una de las pocas alegrías que tiene el pueblo paraguayo. Hay que cuidarse, hay que bajar los decibeles. Que esto tiene un tema de fútbol, que estén 11 a 11, que nos permitan terminar entre 11 jugadores y que gane el mejor en la cancha en condiciones normales, no donde el árbitro es actor principal y fundamental en el resultado. Eso es lo que no hay que permitir más.
Ya lo pedí el 1 de septiembre, hace 15 días. Dije, señores, déjenos jugar 11 contra 11 y que nos ganen con la cancha, con el equipo completo. Y si nos ganan, que nos ganen bien. Y lo pido con mucha educación y paciencia. El fútbol debe ser una fiesta y que gane el mejor. No puede ser más protagonista el árbitro. Todo esto, los números no mienten. Fíjense lo que dije. ¿Cuántos jugadores teníamos expulsados en ese momento nosotros? 5 en 10 partidos y 4 de otros. ¿Cuánto tenía expulsado Libertad? 1 en 10 partidos y 8 de sus rivales. O sea, basta con esto. Basta. De ayer, para empeorar, te estoy contando más, no volvieron a contar. Es demasiado claro, demasiado obvio. Presidente... Que al Inter le están perjudicando. Demasiado obvio que al Inter le están perjudicando. Presidente, ¿qué pasa si te sancionan por tus declaraciones? Yo me imagino que me van a sancionar. Me imagino que me van a abrir un sumario y me sancionar, pero no me voy a callar. No me voy a parar. No voy a parar esto, cueste lo que cueste. Contra este modelo vamos a luchar a muerte. Se va a caer porque no es sostenible en el tiempo. Se tiene que sanear el arbitraje del fútbol paraguayo, cueste lo que cueste. ¿Crees que incidió en algo las palabras también de Roque, que encendió la mecha, diciendo en partido recreativo? ¿Qué te pareció eso de parte de Roque? La verdad que me llamó la atención de Fulcao. Es muy chiste renegar de tus orígenes. ¿Quién te dio la gloria? Presidente, ¿qué tal es tu relación con el presidente de Cerro? Poca. Estamos muy poco comunicados, la verdad que poca. En su momento hablamos de sentarnos a conversar de todo esto y no se dieron las circunstancias. Porque hace poco discutió lo que dijiste con respecto a quién tiene más hinchas en el país. Y eso es parte del folclore, eso es parte del folclore del fútbol. Yo le entiendo lo que él hace también, es parte del folclore. Pero sabes que no llama... presidente que lucha mucho por su equipo, le quiere al equipo y pelea por su equipo. Dejémoslo ahí, no... Está bien, pero sabes que sí me llamó la atención porque a la larga, nosotros vamos a necesitarnos. Por eso tenemos que cuidarnos, porque tenemos que levantar el fútbol juntos. Pero sabes que me llamó, vos habrás escuchado o te contaron, porque Zapaga estuvo acá en los estudios ABC Cardinal y él dijo que ganó la dirigencia nueva y que ganó Cardona, y Cardona está en el fútbol por ahora y no sabemos hasta cuándo va a estar. Textualmente dijo eso. Sí, escuché todo eso. Es muy sencillo repetirlo. En 10 meses Cardona ganó dos copas. En 6 partidos le gané 4, me empató 1 y el que me ganó era con mi equipo alternativo. Bueno, pero son cosas de estadística que van quedando. ¿Y hay Cardona para rato en Olimpia? Yo creo que sí. Cardona va a pelear y a luchar por su equipo, a levantar lo que nos estamos haciendo de una manera con mucho paso. Hoy tenemos mi asamblea extraordinaria, hoy a las 6 para la emisión de bonos, para ir limpiando el sistema FIFA, para hacer cada vez más competitivo nuestro club. Estamos limpiando, estamos haciendo un esfuerzo. A pesar de todo esto, nos ocurren este tipo de cosas. Fíjate con todo lo que tenemos que batallar. Si no es un esfuerzo sobrehumano lo que estamos haciendo. Presidente, y sobre la asamblea, ¿qué le puedes contar a la gente? Y que el objetivo específico de esta asamblea es emitir $10 millones de bonos, que quede la posibilidad de que venga gente que quiera invertir y que quiera, con estos fondos vamos a utilizar para ir limpiando los 14 demandas FIFA que nos quedan, donde ya tenemos una estrategia para cada uno de estos casos. De que estamos muy esperanzados de que en poco tiempo vamos a dar una muy buena noticia sobre todos estos casos. Estamos trabajando, hay un plan de trabajo. Y hoy es un formalismo donde queremos que permitan que se documente esto y que podamos tener una emisión de bonos donde algunos socios puedan hacer unas inversiones y por eso utilizar específicamente en un fideicomiso para limpiar esta deuda que tanto daño le hacen al club y que nos amenazan. Olimpia cada mes que pasa se va ordenando más, Olimpia cada vez está más fuerte y vamos a seguir ordenándolo y sin perder la competitividad deportiva. A pesar de todos estos problemas, Olimpia está puntero en el campeonato. A pesar de todo eso, con todo esto que estamos y contra todo, no todo, contra viento y marea estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a hacer nuestros palcos. Estamos en un proceso, tenemos un plan de acción. O sea, lo que hoy hacen, presidente, es reglamentar lo que en un futuro próximo, y el objetivo es la emisión de bonos por 10 millones de dólares. Así mismo. Una emisión de bonos de 10 millones de dólares donde algunos socios van a poder invertir. Esos fondos van a haber unas cuentas fiduciarias que va a destinar específicamente para ir limpiando las demandas futuras. Y la proyección es positiva porque hace poco acá escuchábamos a Oscar Vicente y a otros quienes quedaron un poco decepcionados con aquella famosa cena donde vos eras el anfitrión. Es positiva, es buena, ya lo dije, también fue una buena cena, nos sentamos, nos actualizamos, le mostré los números, cómo tomamos el Olimpia, qué situación está hoy, hacia dónde estamos llevando el Olimpia, y que todos tengamos la misma sintonía en la misma línea, y yo creo que fue positiva. Ya van a ver los resultados que vamos a tener en muy corto plazo. Esto que estamos haciendo hoy es prácticamente parte del plan del trabajo, donde estamos teniendo avances y negociaciones que yo soy bastante optimista de que el Olimpia en corto tiempo. Así cuando me preguntabas, ¿te acordás, Bruno? No me decían, ¿en cuánto tiempo arreglar esto? En 2 años, en 3 años no se va a arreglar nunca. Yo te dije, yo soy confío, en poco tiempo limpia hasta nuestra situación. Presidente. También cuando tomé el Olimpia estábamos últimos, últimos estábamos en el campeonato anterior. Sí. Presidente, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo del aire. Muy gentil. Por favor, Bruno, a las órdenes siempre. Un abrazo. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco, Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985 62 2102 0985 62 2102 por WhatsApp. Llegaron los descuentos reales. Web a Farmacia Catedral todos los viernes. Aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras.
Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Para la previa o el after office y campaña Yasabex Bucalex, garganta irritado, toseca, Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Estamos en contacto con Pablo Venea, conocido músico. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para BC Cardinal. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal ahí? Un saludo a todos. Acá, terminando de almorzar. Muy bien, Pablo. Bueno, te convocábamos porque hoy compartíamos en la sección del hincha opina de la ABC y te vimos allí cuestionarlo a un agente policial. Bueno, contanos qué pasó, cuál fue tu reclamo. Sí, no, lo que ocurrió ahí fue que la Policía Nacional, como es su trabajo, tiene que hacer los cateos correspondientes antes de que los hinchas ingresen para evitar cualquier tipo de disturbio dentro de la cancha. Claramente el cometido no fue próspero anoche porque, bueno, ya sabemos cómo terminó. Pero bueno, haciendo el cateo ellos te van sacando cosas, entre esas cosas cigarrillos, pots, encendedores, cintos y demás cosas. Y bueno, después uno ingresa a la cancha y listo, entiende, bueno, la seguridad, pero se encuentra con ventas de cigarrillos de contrabando, pots de contrabando y todo tipo de cosas que te sacan al entrar ellos adentro. Bueno, esta es una mafia que practica la APF ya hace varios años, pero nadie dice nada, ¿verdad? Luego yo digo, la pucha, bueno, a mi hermano le sacaron esto, me voy ahí abajo porque ellos te dicen, no, acá se va a quedar, no se preocupe, me voy a buscar y resulta que no hay nada. Entonces voy, le consulto al agente de policía que está en muy buen estado físico, por cierto, en dónde están las pertenencias, y me dicen, no, eso se llevaron todos los chespis. Entonces ahí se genera el problema, ¿verdad? El problema que se ve en cámara, ¿verdad? Que no, yo le cuestiono que perdón, los objetos incautados por la policía fueron robados por los chespis. Pertenencia, a la hora de generar disturbios, a la hora de todo lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Eso es, o sea, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿verdad? Eso es lo que estuvo ocurriendo ayer, ¿verdad? Perdón, Pablo, ¿me escuchás, verdad? Sí, claro. Pablo, o sea, los objetos incautados a los hinchas del Olimpia por parte de la policía al ingresar, después al retornar para cuando ustedes se iban, ¿ya no encontraron? Así mismo es, y la excusa o la explicación que dio la gente de policía, que no recuerdo el nombre, pero que está en las cámaras porque yo mencioné el nombre, es que los chespis llevaron eso. Eso fue la explicación, o sea que ellos sacan y le culpan a los chespis, o los chespis tienen más poder que la policía, o hay un negocio de contrabandeo y venta dentro del estadio otra vez con las pertenencias que le están sacando a los hinchas, ¿verdad? Yo estoy escuchando atentamente la programación de ustedes y bueno, esto es lo que ocurrió ayer. Aparte de eso, si ustedes me permiten, tengo una cosita más para acotar, si es que les da el tiempo. Dale, con gusto. Sí, yo le estoy escuchando recién al presidente Cardona que cuando dijo que le parece muy llamativo, ¿verdad? Y admiro su prudencia y la manera en la cual él de manera muy inteligente también utiliza las palabras para salvaguardar los intereses del Club Olimpia. Pero yo soy un hincha y yo quiero decir de que a mí no me llama la atención esto.
todo esto que pasó ayer. No me llama la atención porque acá está demasiado claro lo que está pasando. Yo le estaba escuchando anoche a Daniel Chung, a Federico Arias, el lazo que hay o que se convirtió entre la política y el fútbol. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Claramente esto está manejado por gente que ya sabemos quiénes son. Yo no tengo ningún problema en decir el nombre de Robert Harrison, el nombre de Horacio Cartes, el nombre de Figueiredo. Ya me he enfrentado a gente como yo, no tengo problema en enfrentarme. Yo dentro de un par de décadas voy a ser presidente del Club Olimpia y le voy a enfrentar abiertamente a esta gente sin ningún problema, así como hizo Marcelo Recanati y muchos otros presidentes del Club Olimpia. Le agradezco mucho a Cardona por el esfuerzo que está haciendo por el club. Yo no me voy a callar, yo soy hincha del Club Olimpia, socio activo desde hace años, ¿verdad? Ahí Bruno me conoce muy bien, mi pasión como olimpista. El Club Libertad es un club admirable y honorable, antiguo en el Paraguay, y hay una persona que le está fundiendo y que le está trayendo también pesares y penumbra a todos sus hinchas, ¿verdad? Porque muchos hinchas salieron avergonzados anoche por lo que ocurrió, y esto es todo culpa de un solo hombre, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería. A mí no me llama la atención, a mí me parece que esto es normal, pero como dijo el presidente del club, se tiene que acabar y tenemos que crear otro modelo de fútbol. Tenemos que permitir que el hincha, el niño que estaba anoche a mi lado, con la cara asustado, llorando al lado de su papá, esté alegre y feliz en la cancha. Y si tiene que perder su equipo, que entienda las lecciones de que a veces se pierde y que sepa levantarse de la derrota. El fútbol tiene que ser una escuela, no solo para los futbolistas, para los hinchas, para los niños. Como, no sé si fue Luis Cubilla quien dijo que el fútbol es la universidad de los pobres. Nosotros tenemos que enalzar el fútbol paraguayo. No tenemos que permitir que badulaques significativamente corruptos vengan a ensuciar el fútbol paraguayo, que con mucho sacrificio se levantó por décadas, y llegamos, después del 86, llegamos con mucho sacrificio a aquel Mundial 98, y el fútbol paraguayo fue respetado, fue cuidado. Han salido jugadores excepcionales, jóvenes que pudieron haber caído en quién sabe qué tipo de delincuencias, han hecho fútbol y han llevado a la gloria, han traído medalla de plata de Atenas, han traído octavos de final, hemos tenido el mejor arquero del mundo por 3 temporadas, y yo estoy indignado con esto como club. Disculpe de Cardinal Deportivo que le esté sacando este tiempo. Yo siempre consideré que los artistas tenemos una responsabilidad muy grande porque tenemos influencia sobre la gente y la gente nos escucha, y no es esto porque yo soy olimpista, es porque yo soy, como dice mi canción, yo soy paraguayo. Yo quiero, como dijo la vez pasada Berta Roja en el programa de Santiago González, dijo: tengo esperanza en mi Paraguay. Yo también tengo, y si tengo que pelear con lo que sea, ya pelear. Dentro de 2 décadas voy a ser presidente del Club Olimpia, me voy a enfrentar a quien tenga que ser. Les admiro un montón, les escucho siempre a todo el equipo, excepcional trabajo, vibro con los relatos. Me encantan los comentarios de Federico, los comentarios de Daniel, Johnny es mi amigo, Gerardo es mi amigo. Gracias siempre por el espacio. Les mando muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias Pablo, igualmente. Pablo Venegas, conocido músico, soy paraguayo, ¿verdad? Su composición más conocida, y que es hincha del Olimpia, haciendo su descargo de esta manera. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede.
Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 o en las redes sociales como FISAE-PY. Cerramos con estas voces repercusiones de lo que fue anoche el partido inconcluso entre Libertad y Olimpia Copa Paraguay. Buenas tardes. ¿En qué incidió el árbitro para que él en el entretiempo diga, confirmaste todo lo que yo dije? Al contrario, desmintió todo, porque en el tercer gol tampoco hubo nada raro. O hay algo que se puede cuestionar. En el cuarto gol, ¿qué se puede cuestionar? Nada. La hinchada de Olimpia estaba asustada por su propio líder y estaba predispuesta a este tipo de cosas. Ay, mira, cuando nosotros ya sabemos en los semáforos que corremos riesgo de que nos roben el celular, los relojes, cualquier cosa, ¿verdad? Cuando llegamos al semáforo ya levantamos la ventanilla. Que a lo mejor ese chico te está pidiendo plata para comer o algo y otro te quiere lavar vidrio, pues no tiene intención de robarte, pero nosotros estamos predispuestos, pues entonces ya nos preparamos. Y así nomás, se fueron ellos predispuestos. Y este señor que sale y dice, nos robaste el partido. Hasta ahora hay gente que en los Twitter están leyendo así de repente, fue un robo. Y bueno. Ganó la mafia, dice Cardona. Y bueno, si él dice. No, textualmente le digo, él dice que ganó la mafia. Ah, sí, y bueno, está bien. Y a ver, ¿por qué dice eso? Contarle, no sé, yo no sé por qué dijo eso. Me contaron, no escuché, me contaron que dijo ya que sí, que le amenazó a la PF de que si vuelve a ser designado Julio Rosa para un partido con Olimpia no se presenta ahí. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está acusando a su barra, tiene que tener cordura, tiene que tener prudencia en lo que dice. Ya ve cómo la imprudencia y la falta de cordura de un dirigente, mira todo el de pelota ganó. Nosotros los dirigentes no somos barra brava, nosotros no podemos hablar como hinchas, no podemos. Porque somos la voz del club, somos los representantes del club. No podemos comportarnos de esa manera porque el resultado es así nomás. ¿Qué le generó esa coreografía de Sur, las pancartas, el emborón bombón para Horacio de Tradición y compañía? Y es lo que te estoy diciendo, vinieron ya predispuestos, se prepararon para armarse de pelote, asusados por su propio líder. Eso nomás es, asusados por su propio líder, así nomás es. Cuando vos decís que ya esto fue asusado por su líder, vos estás hablando en este caso del propio presidente del Olimpia que se quejó ya desde el inicio por la designación de Juliadosa. ¿Y el líder, quién es el líder del club? El número uno, el presidente, ¿verdad? Él es el que está al frente del club, él es el que está haciendo las declaraciones que su hinchada escucha y su hinchada después se va predispuesta a este tipo de escándalos. Para vos, Juliadosa no incidió en el resultado. ¿Y para vos sí? No, yo te pregunto, para mí no. Para mí no. Y bueno, solamente para él a lo mejor incidió. Ahora, pues en el primer gol, ¿qué pasó? Nada pasó. Hubo una entrega, pasó mal al arquero y se adelantó, se aprovechó Lorenzo y metió. En el penal no cobró el penal, le dijeron los del VAR, mirá que esto es así, porque a lo mejor de donde estaba no vio la falta, la violencia de la falta, así como se pudo ver en el VAR, ¿verdad? Y que está en todos lados, está la foto de cómo, si esa pierna de Lorenzo estaba firme en el piso, probablemente esa pierna estaba rota, la forma que el planchazo del arquero, ¿verdad? Bueno, y hubo una tarjeta roja, y es lo que dice el reglamento. Y el tercer gol que hizo, y después se armó todo el de pelota y se paró, que se dio el partido, que a mí que debería suspenderse ya en ese momento. Después se continuó, después de 25 minutos continuó, volvimos a convertir un gol. Esperá, ¿qué es lo que le robamos? ¿Quién es lo que le robó el partido? Por un lado,
responsable directo, es Elizondo con Robert, el presidente de la asociación. No voy a hablar de Robert, voy a hablar del presidente de la asociación. El incendio ya estaba antes de ese partido. Se fueron cargando con algunas cuestiones, como ser las declaraciones que en su momento hizo Roque. Creí que no tenía tanta trascendencia, que lo hizo en son de medio de broma, pero después nos encontramos con esta situación en donde evidentemente Elizondo se aferra a algo que evidentemente estaba mal y lo manda al frente a este árbitro. Ya entró condicionado. Es imposible que entre un árbitro de la manera en que entró a dirigir un partido. ¿Qué es lo que pasó? Al fuego que ya estaba instalado, le tiraron combustible. Bueno, y pasó lo que pasó. Cardinal Deportivo. Número 1 en